Gracias, doctora Claudia. Entonces, voy a iniciar aquí con la sesión. Entonces, voy aquí a compartir pantalla. Doctora Claudia, le recomiendo de pronto estar pendiente de los ingresos Sí, señor. de los participantes y voy aquí a dar, compartir. Si quieres, dale, parar ¿Dejar de compartir? y dejar de compartir. Por, listo, Listo. listo, gracias. Si no, terminamos compartiendo los dos, porque ya Zoom permite todo. Bien, entonces la sesión ya está compartiendo porque la estoy viendo. Pues muy buenas tardes para todos. Este tema se da al final del diplomado y en cierta medida algunos de estos elementos que ustedes van a ver hoy em, se han retomado inclusive del primer foro. Un detalle importante y una recomendación para a la hora de arrancar es que ustedes, cuando empezaron el primer foro, hicieron algunos comentarios generales y con lo que se vea hoy puedan profundizar, incluso durante la sesión pueden estar pensando cómo avanzar en esa discusión para que ya la próxima semana, alrededor del miércoles, avancemos con las conclusiones y el cierre. Esta sesión, y aquí voy a compartir pantalla, eh, es una sesión un poco curiosa, me genera algo de no estrés, sino siempre es una sesión muy especial porque es un tema que se desactualiza muy rápido o cada vez que yo lo comparto, tengo que irlo cambiando. La primera vez solo me enfoqué en elementos de educación virtual, pero desde la última vez, que fue el semestre pasado, ya incluí elementos de inteligencia artificial en salud. Incluso estábamos pensando, pero no nos ha dado el tiempo de dividir esta sesión en dos. Y teniendo en cuenta esto, ¿por qué? Porque una cosa es educación virtual y otra inteligencia artificial. Decimos no para no centrar todo el diplomado, porque pues las sesiones son tan valiosas que tampoco darle énfasis a un solo tema pues termina siendo equívoco. Pero la idea es que en la sesión de hoy voy a estar acá mirando la pantalla, el chat, pueden levantar la mano, pueden interrumpirme en algunos momentos que les voy a pedir que interactúen y, y de pronto si no quieren hablar por el micrófono, pueden hablar por el chat. Hay algunos momentos de interacción. Recomiendo si de pronto tienen un smartphone o celular a la mano, puedan tener instalado Google Translate para un ejercicio que vamos a ver un poco más adelante. La idea con esta sesión es entender qué es la educación virtual, ver elementos prácticos, reflexionar y pasar en cierta medida a un tema de inteligencia artificial. La primera pregunta, y me pueden ir respondiendo en el chat, es cuando ustedes viajan en un avión comercial, ¿por qué se sienten seguros en el vuelo? Recuerden que es la forma más segura de viajar desde el punto de vista estadístico. Y la pregunta sería, ¿por qué se sienten seguros ustedes en un vuelo comercial? Pueden levantar la mano o pueden contestarlo en el chat. Recuerden que no hay linda asistencia porque la inteligencia artificial me genera a mí un reporte de quién asiste y cuánto tiempo asiste. Digamos que en esta oportunidad el Zoom que yo abrí lo dejé programado de esa manera. Entonces no habrá linde asistencia. Entonces, por favor, respondan la pregunta. Cuando ustedes viajan en un vuelo comercial, ¿por qué se sienten seguros? Que respondan en el chat o pueden levantar la mano para ir respondiendo. Entonces, adelante. Sí, buenas tardes. Adelante, Vino. No encontré dónde se levanta la mano. Pero adelante, digamos que nadie está hablando adelante, Vino. Ok, yo creo que después de haberlo realizado durante muchas veces, los que hemos viajado durante mucho tiempo, hemos visto una y otra vez todas las medidas de seguridad que tienen y ya uno se da cuenta que toman todas las medidas de seguridad, tanto el personal que está a bordo como el que está afuera, y ya uno naturaliza mucho eso. Igual en las noticias
Es raro escuchar que un avión se cayó o que un avión explotó o que un avión presentó un desperfecto, un imperfecto. Es más común ver un bus que se volcó o un carro que se volcó. Entonces yo creo que ya lo hemos repetido y lo hemos hecho tantas veces que uno va tranquilo, pero las primeras veces sí da miedito. Las primeras veces uno no está tan seguro de que esas medidas de seguridad sean totalmente ciertas, pero con el tiempo uno lo va como naturalizando. Gracias. Bien, a mí me pasó que la primera vez que yo viajé con Cuerdo vino, fue con mi jefe a un evento, yo estaba pues joven, y él me decía, a mí lo que más susto me da es el despegue y el despegue y cuando ya aterriza. Y de acuerdo a los comentarios que están aquí haciendo, porque pues no tengo contacto con la tierra, menor probabilidad de accidente, por procesos de seguridad de los vuelos comerciales, estandarización de medidas de seguridad, la alta tecnología que maneja la seguridad, no es frecuente, etcétera. Un detalle importante, y es que, aunque no voy a mencionar porque esto pues está quedando grabado y esto va a quedar en YouTube disponible, una de las cosas que de pronto ustedes han escuchado de las aerolíneas colombianas es que una aerolínea que antes era muy famosa y que tenía criterios de calidad, pero que ha ido perdiendo en, digamos, en cuanto a calidad y servicio al cliente. Pero un detalle importante, y pues como yo conozco este tema de entrenamiento, es que particularmente a mí esa parte, pues yo mido 1,88 m, yo soy una persona muy alta, a mí me toca siempre ir o en salida de emergencia o en la parte de adelante, eh, pero particularmente una de las cosas que yo le menciono a mis allegados es que el número de horas de vuelo de esa aerolínea triplica particularmente a la de la competencia, que puede ser muy buena, y eso a mí me da cierto criterio de seguridad. Y los aeropuertos colombianos, hablemos de Pasto, hablemos del de Bucaramanga, o incluso cuando uno llega a Manizales, son aeropuertos algo complejos, pero particularmente a mí me han pasado varias situaciones, el avión va a aterrizar, le toca volver ya varias veces, yo viajo bastante, pero en cierta medida siempre uno está tranquilo. Alexandra, adelante. Levantaste la mano, Alexandra. Hola, buenas noches. Buenas noches, Sí, Alexandra. ¿me escucha? Sí, señora. Gracias. Sí, yo quisiera compartir el nivel de tecnología. Tengo un familiar que trabaja en un aeropuerto internacional y ella maneja un carro que es el que carga los aviones. Entonces, a ella las dos principales indicaciones que le dieron fue, primero, si golpea algo del avión, debe avisar. ¿Por qué? Porque un golpe afecta toda la tecnología del avión. ¿Y lo Y segundo? pues están despedidos. Entonces, la despedimos. De acuerdo. Le terminan el contrato por golpear de la seguridad tan máxima en un avión y la tecnología que son perfectos en cada uno de los detalles. Bien. Gracias, Alexandra. Un detalle interesante y es que guardando las proporciones, ser piloto incluso tiene muchos puentes comunicantes con la profesión de ciencias de la salud, porque incluso los pilotos nos enseñaron la importancia del descanso de un tiempo determinado y de ahí incluso nace lo que es la seguridad clínica o la seguridad del paciente. Pero un tema fundamental como parte del proceso, y ustedes han visto esa dinámica estandarizada, es que ellos tienen un proceso de entrenamiento, y esto pues lo encontré en Avianca y IATA, que determina 7 pasos por los cuales un piloto se tiene que entrenar. Entonces tiene una formación en tierra, que es una parte teórica, luego tiene un entrenamiento de vuelo pre-solo, no sé a qué referencia su primer vuelo solo, luego entrenamiento de instrumentos, luego tienen un simulador, un vuelo nocturno y vuelo en ruta. Y a mayor número de horas, pues más atractivo va a ser el piloto. Que lo que si ustedes se fijan, en el caso, por ejemplo, los que están en cirugía, unidad de cuidado intensivo, en la parte clínica, ese tipo de situaciones pues se valoran bastante. No es lo mismo un cirujano, por ejemplo, recién egresado, a un cirujano que ha operado, sobre todo un tema absolutamente raro, lo mismo durante todos los días, porque pues eso pues reduce el tema de errores. Pero si ustedes ven en la diapositiva, llama la atención de que ellos se
entrenan en simulador. Esto es supremamente importante porque, como con base en lo anterior, hay personas que incluso dicen que el médico o el profesional de la salud no se debería entrenar en simulación, porque no siempre es bueno entrenarse con paciente. Lo uno no compite con lo otro, pero si un piloto con base en lo que ya mencionamos, que tiene inclusive protocolos de los cuales nosotros hemos adoptado, se entrena en simulador, ¿por qué no entrenar en simulación a nuestros estudiantes? Claro, ya se reduce. Yo le contaba a los estudiantes de primer semestre, el entrenamiento de simulación es tan avanzado que incluso tiene unos imperativos éticos importantes, imperativos en el cual no estoy dañando al paciente, me estoy entrenando de una manera importante antes de tener el contacto con el paciente. Y de esa manera, para quienes no lo conozcan, incluso este modelo de 7 pasos se llama Evidence-Based Training. Entonces tiene un proceso que ya está soportado con la evidencia y que eventualmente ha demostrado que es útil. Para quienes no lo conocen, este es un simulador, así se ve por fuera, así se ve por dentro, particularmente la parte por dentro se simula perfectamente lo que el piloto debería hacer y eso pues reduce los riesgos, por lo cual no hay que tener miedo a este tipo de iniciativas. Ya con base en esta introducción que sirve para romper el hielo, pues particularmente nos vamos a centrar en 7 elementos que voy a pasar en la próxima hora, iniciando, porque esto tiene unos elementos conceptuales, la educación virtual, la inteligencia artificial, vienen de lo que es telesalud, esa parte lo voy a pasar rápida. El segundo, lo que es educación virtual en salud, lo que es un tutor, a diferencia de un profesor, aquí ya somos tutores virtuales de aprendizaje, lo que es un foro de discusión, lo que es la nueva tecnología, las nuevas generaciones, ahí vamos a hacer una reflexión, cómo hacer recursos propios y aplicaciones educativas, aquí vamos a mencionar algo de inteligencia artificial y unas reflexiones finales. Toda la presentación es con recursos propios o recursos gratuitos. Nada, porque incluso hacer una presentación y colocar una imagen como la que ustedes ven a la izquierda, a pesar de que yo la referencie, puede llegar a infringir derechos de autor. Incluso usted lo toma la imagen a la Nether para colocar algún accidente pues, anatómico. En la parte inicial del libro se dice se prohíbe cualquier reproducción total o parcial sin la autorización del autor. Entonces, esto es supremamente importante porque digamos que esto también implica conocer cómo se da dicho manejo. Y aquí en la parte de educación virtual les voy a hacer alguna pregunta, para eso está el Google Translate, para que lo intenten hacer. Y luego acá en recursos propios, mentiras, en web.5 y en recursos propios les voy a hacer otras preguntas que pueden ir respondiendo en el chat. Esto para hacer un poco más interactiva este tipo de sesiones. Un tema fundamental, y es que una de las cosas, porque la telesalud no es igual a la telemedicina, la telesalud es mucho más grande. En, en la pandemia por COVID-19, algunos hicieron teleconsulta, yo todavía hago teleconsulta pues, de otros temas, y aprendimos distintos elementos y características. Pero lo cierto es que esto viene de un término mucho más grande que viene del 2013, que es el e-health, que es el que está aquí arriba, cibersalud o e-salud, consiste en la incorporación del uso de la tecnología de información y comunicación a todo lo que implique la prestación de servicios de salud, hospital, historia clínica, seguridad, sistemas informáticos, etcétera. Y dicho de otra manera, se conoce, pues le podemos decir salud digital, pues tiene varios sinónimos. Está lo que es la historia clínica electrónica, está la telesalud, en donde está incluida la telemedicina, la salud móvil, el e-learning, educación mediada por TICs, la interoperabilidad y tecnologías emergentes, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial. Así fue como se concibió. Pero un detalle interesante, porque una pregunta, porque aquí voy a de pronto utilizar términos que de pronto para algunos son naturales y otros no, es que la interoperabilidad establece esa posibilidad en que entre un programa pueda ser compatible con otro. Me explico. Por ejemplo, ustedes han visto que el médico le manda una radiografía al paciente, a veces le entregan el CD, pero pues ya nadie tiene lector de CD o se requiere abrir en un programa específico. A pesar de temas de seguridad y temas éticos, eso no es interoperable y va en contra de la salud digital porque se considera alguna barrera. Algunos sabemos que es porque hay proveedores que requieren pagar dicho proceso, pero incluso en Colombia esto ya está regulado y se promueve al tema de la interoperabilidad. Esto es supremamente importante en el mundo digital
que los sistemas sean interoperables y yo pueda, independientemente del programa, poder ver o poder navegar. Y por ejemplo, en el tema o conectar diversas tecnologías de historia clínica, esto tiene que ser absolutamente importante. Para quienes manejan historia clínica electrónica del tema de proveedores, de pronto me entenderán que cuando cambian de proveedor, el proveedor, buscando que no quiten el contrato, les dice que no es interoperable, pero en teoría eso va en contra de la parte normativa. La telesalud, porque pues, de eHealth viene la telesalud, y en la telesalud viene, aquí para Colombia, la telesalud se divide en teleeducación y telemedicina, pero desde el punto de vista amplio, la misma Organización Panamericana de la Salud dice que la telesalud es la prestación o toda esa interacción que yo tengo con el paciente mediado por las tecnologías de información y comunicación. Y grosso modo se divide en telemedicina y teleeducación, porque yo puedo educar al paciente por medio de las tecnologías y particularmente o a un grupo de colectivos, no necesariamente tengo que prestar, formular, atender. Pero también está la telemedicina, pero pues alguien diría, no está muy medicalizado. Claro, también está la teleenfermería o inclusive otros términos que se le pueden colocar. Y la teleenfermería ha demostrado ser muy útil en temas de cuidado, seguimiento, incluso en los países que está permitido formulación sencilla. Esto es supremamente importante, porque no es solo el tema de telemedicina, también existe la teleenfermería y existen otros elementos emergentes, como por ejemplo el telediagnóstico, segunda opinión, teleconsulta, pero también está la teleradiología, teleterapia, la teleadministración, la teleeducación para la salud, la teleeducación en salud. Existen distintos elementos. Y un tema muy importante está en esta publicación, la cual nos dimos cuenta de los diferentes conceptos, una publicación propia. Hay que distintos elementos. Esta publicación es Telesalud en Colombia en la pandemia, una publicación que hicimos, y lo primero que quisimos fue definir el tema. Y a partir de ahí está la telesalud. Pero en la pandemia, como un elemento importante, pues esto indirectamente pues se tuvo que acelerar. Una de las cosas que yo quiero mencionar es que yo soy tutor virtual desde el año 2006 y cuando la universidad se inundó, recuerden que nosotros nos inundamos, activamos un plan y yo fui el encargado de capacitar a los profesores en el uso de tecnología. Estoy hablando en 2010 aproximadamente. Pero digamos que una de las cosas que se comprendió con la experiencia era la posibilidad de quitar el miedo del uso de las tecnologías y particularmente la pandemia pues no lo quitó. No obstante, como parte del proceso, pues claro que la telesalud se vio aquí implicada y en el caso particular de la telemedicina, pues particularmente toda la evidencia disponible mostró independientemente que le perdimos el miedo a la telemedicina, independientemente si lo hacíamos bien o no, temas bioéticos, temas de seguridad, la normativa, el decreto 538 no lo permitía en ese momento de la emergencia sanitaria, pero también se demostró en el mundo que ayudaba a focalizar las patologías graves, ayudaba a que los pacientes de enfermedades crónicas en teoría siguieran siendo atendidos, cosa que no pasa aquí en Colombia, o que particularmente el mismo médico no tuviera tanto contacto con los pacientes, sino con los necesarios para disminuir el contagio. Entonces, digamos que pues, terminó siendo muy útil. Pero particularmente una de las cosas, y esto pues me gusta mencionarlo, es que uno creía que en el mundo la telemedicina estaba muy avanzada y no, países como Australia, Reino Unido y Estados Unidos dijeron, tenemos que aplicar recursos para que esto particularmente funcione porque no tampoco teníamos la posibilidad de brindar servicios de telemedicina para todos nuestros pacientes. Entonces, no solo lo que pasó en Colombia, o sea, no fue único el caso, sino esto ocurrió en todo el mundo. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, las consultas se hacían por Skype o por FaceTime. FaceTime es lo que, pues, el aplicativo de videoconferencia tienen los iPhones, pero ustedes recuerdan, antes hacíamos videollamadas por Skype, hoy sería Zoom, que sería pues el sucesor. Y aquí en Colombia se utilizaba WhatsApp y a pesar de que los operadores de telemedicina decían que eso no se podía, sí se podía, hoy ya no. Ojo con eso, hoy ya no se puede oficialmente, pero pues digamos que eso permitió entender el uso de la tecnología. Incluso en las escuelas de medicina, algunos hacían teleconsulta como parte del proceso formativo, estaba el profesor, estaba el paciente y se permitía el ingreso del estudiante para poder seguir haciendo seguimiento. Fue una forma que incluso pues hemos tenido y pues no sabemos el impacto de lo que
esa formación mediada por tecnología exclusivamente significó. Si ustedes me preguntan, claro que lo presencial también es absolutamente necesario y no todo se puede enseñar en la virtualidad, pues en teoría porque hablando con un radiólogo, un anestesiólogo me decían, sí, todo lo podemos virtualizar y eso pues me hizo cambiar la perspectiva. En la teleeducación, pues básicamente en la pandemia emergen una serie de plataformas, Google Classroom, Webs, Meet, Zoom, Blackboard, Colabore, YouTube, incluso se hacían los lives. Y una de las cosas interesantes, inclusive este diplomado lo contempló, es que todo el mundo hacía webinar para todo. Entonces ya presencial no, webinar para todo. Y ya la gente ya hoy 2025 está cansada, pues por eso este diplomado solo seleccionó 5. Estábamos pensando en 10, pero dijimos no, con 5 es suficiente y particularmente empezamos a dar distintas formas, inclusive a hacer síntesis del conocimiento, como los cursos masivos abiertos en línea, cursos de autoaprendizaje o infografías. Y particularmente en el campus virtual de salud pública de Colombia, pues que yo coordino, pues 100.000 personas en solo un año se formaron en temas de COVID-19 de forma gratuita y van a encontrar cursos de todo. Por ejemplo, les recomiendo el de revisiones sistemáticas de la literatura y Colombia es el primer país que más usuarios tiene para cursos de autoaprendizaje y es el mejor en cursos de tutoría. Esto en todos los países de la región de las Américas. Ya con base en este panorama y entendiendo esos elementos conceptuales, que pues no le quise dar mucha relevancia porque pues no me gusta hacer lectura, pues viene lo que es la educación virtual en salud, que ustedes se dieron cuenta, esa educación virtual puede estar en teleeducación o está debajo de eHealth, pues todavía no hay un puente comunicante, y muchos creen que la educación virtual en salud es esto que estamos haciendo solamente. No, la educación virtual en salud tiende a ser un poco más amplia, pero particularmente la educación virtual en salud tiene ya un tiempo, digamos, largo. Incluso algunos dicen que los precursores de la educación a distancia o la educación en radio que se tenía ya hace unos 70, 60 años, incluso la Universidad de La Sabana, antes de que fuera Universidad de La Sabana, el precursor de La Sabana tenía educación a distancia, por poner un ejemplo, pero ya alrededor de los 90, con el advenimiento de Internet, digamos que los términos empiezan a cambiar y esto empieza a cambiar los paradigmas tradicionales de enseñanza. Ese paradigma tradicional en el que solo se puede aprender con la presencialidad, pero también cambia el currículo, cambia los actores educativos, cambia el rol, aquí el rol cambia, y de acuerdo a que ustedes han visto en las sincrónicas del diplomado, y ese rol de profesor maltratador, del cual tiene la verdad absoluta y el estudiante asume y replica y asiente de forma pasiva, cambió. Y generacionalmente, pero también porque la educación médica ha cambiado. Y eso pues particularmente empata muy bien con lo que es la educación virtual. También esta oferta termina siendo flexible, de mayor cobertura. Si ustedes fijan, este diplomado no tienen que ustedes estar presencialmente, sino estamos con el uso de tecnología y no todos tienen que conectarse, a menos que sea sincrónica, a la misma hora, igual si no pueden quedar la grabación, para poder responder. Digamos que eso permite adaptarse dependiendo de las condiciones. Y diseñar un curso virtual implica también determinar o sea, unos resultados previstos de aprendizaje que permitan aprendizajes significativos. Pero un secreto, por ejemplo, el e-learning, si lo vamos a mencionar, es que se aprende a distancia, en colaboración y durante toda la vida. Por eso hay que poner foros de discusión y esto mediante el uso de las tecnologías. A la fecha, porque esto puede cambiar en un futuro, hay 6 tipos de educación virtual en salud. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Yo en este momento tengo un artículo y un capítulo del libro que estamos sometiendo y estamos haciendo otra investigación para poder identificar esto, cómo ha cambiado para poderlo publicar. La primera es la simulación, el aprendizaje en línea, que es esto que estamos haciendo, los juegos educativos, la misma gamificación, se puede utilizar la realidad virtual, la realidad aumentada y inclusive también hay realidad mixta o el uso de inteligencia artificial. Un tema importante, porque pues en mi caso particular, a veces llegan proveedores y dicen, yo le voy a vender un programa de realidad virtual para anatomía. Y yo les digo, no es realidad virtual, para mí es aumentada. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Eso lo vamos a aprender, porque ustedes como profesores de ciencias de la salud también tienen que entender particularmente dichas diferencias. La simulación, como empecé hablando del tema de los pilotos, pues permite, es una técnica en un ambiente controlado que me permite
aumentar o amplificar la experiencia antes de la exposición al mundo real. Y se puede utilizar en entrenamiento en cuanto a procedimientos, tiempo, habilidades, inclusive errores. Y no solamente la simulación se centra en elementos clínicos. Aquí ustedes ven el Centro de Simulación Avanzada de Barcelona. En el caso de la universidad, es el centro más grande de Sudamérica, para que lo tengamos en cuenta. Y también, por ejemplo, descubrimos con la doctora Claudia que se podía hacer simulación en salud pública, simulación de psiquiatría, en donde uno simula un paciente, y nos dimos cuenta de que en el caso de salud pública podíamos simular condiciones o situaciones antes de que el estudiante llegara a la comunidad y de pronto pues vulnerara, sobre todo estudiantes de primeros semestres que nunca han interactuado con comunidad y sobre todo en temas de comunicación, de respeto, interacción, de contacto, de confianza, se pueden simular y nos dimos cuenta que fue una experiencia significativa porque ayuda a disminuir los errores antes de exponerlos al mundo real. Ustedes, claro, en ginecología, en cirugía, en reanimación, van a encontrar distintos elementos que terminan siendo importantes. Por ejemplo, y esto de pronto es una anécdota, yo ya no soy tan joven, cuando yo aprendí sutura, a mí me llevaba, o sea, o era con una patica de marrano que uno tenía que aprender a suturar, pero ya hoy inclusive se utilizan simuladores para poderlo hacer. La tecnología ha avanzado, de pronto ustedes, y si quieren compartan en el chat dónde aprendieron o dónde simularon o practicaron sutura antes de llegar al mundo real. Si quieres, escriban en el chat para poder compartir. Luego viene el aprendizaje en línea. El aprendizaje en línea tiende a ser un poco, pues no es tampoco tan sencillo como creemos algunos. El aprendizaje en línea tiene algunas características porque hay distintos tipos de aprendizaje en línea. Está el e-learning, que es completamente virtual. Entonces, y aquí hay una diferencia, por ejemplo, con B-Learning, que es blended Learning, que combina lo presencial con lo virtual, pero hay unos autores que establecen que, por ejemplo, tener sesión sincrónica y asincrónica, como lo estamos haciendo, puede ser blended. O sea, esto que estamos haciendo hoy con plataforma, para algunos es e-learning exclusivamente, pero para otros es B-Learning. Para mí, particularmente, es B-Learning, cuando es presencial virtual o sincrónico asincrónico. Está el aprendizaje móvil, por el uso de dispositivos móviles en donde el estudiante puede aprender. También están los MOOCs, cursos abiertos masivos en línea, que son cursos diseñados de autoaprendizaje como Coursera, edX. No entra y hace un curso y se quiere certificar, paga. Y esto implica también tener un aprendizaje remoto. Por ejemplo, también hay cursos simplemente con aprendizaje remoto, sin ningún tipo de interacción en plataforma. Claro, esto implica combinar con otras estrategias o modalidades mixtas o híbridas. Por ejemplo, en el noviembre pasado yo hice un curso para secretarías de salud para 500 secretarios y sabiendo que son personas algo ocupadas, no utilicé plataforma, simplemente utilicé Zoom y utilicé una plataforma para poder corroborar utilizando gamificación y para poder tener resultados importantes. Les gustó porque eran también evaluaciones formativas. Aquí es donde viene la gamificación. La gamificación implica aprender jugando y la tecnología nos permite jugar. Claro que ciencias de la salud, y esto tengo que decirlo abiertamente, los profesionales de la salud somos más solemnes, tenemos de más serios y de pronto jugar termina siendo complejo. A mí particularmente utilizar Kahoot, a veces lo utilizo, pero no me siento cómodo precisamente por la solemnidad de la profesión, pero uno tiene que identificar, y esto es supremamente importante, que todo lo que salga uno no lo tiene que aplicar, pero sí se puede utilizar, como por ejemplo les mostraré al final de la sesión, cuestionarios. Yo utilizaba en la pandemia la ruleta de la participación, colocar los nombres de todos, bueno, quién va a responder esta pregunta o quién de pronto va a contar un caso. Al comienzo les gustaba, después no les gustaba tanto porque les generaba ansiedad, pero mantenía la atención. Los tiempos, romper el hielo es importante. Una sesión de más de 2 horas es antipedagógico sincrónica. Yo hacía escalas de 20 minutos y empezaba a jugar de otra manera. Los ponía a jugar haciendo videos educativos de temas de salud que uno puede utilizar, por ejemplo, insignias, juegos de progreso, retos para responder un caso particular, pueden ayudar a jugar. Pero esto ustedes, porque también Alexander está muy bien, es importante que ustedes identifiquen cómo jugar, pero que se sientan cómodos. El estudiante se da cuenta cuando de pronto algo es forzado, pero tampoco implica que ya el día de mañana vamos a jugar recordando lo que les mencioné, la solemnidad de la profesión. Aquí viene lo siguiente, que ya es la realidad virtual.
La realidad virtual consiste en entrar a otra realidad. Dicho de otra manera, estamos aquí en la realidad 1 y la realidad virtual implica entrar a una realidad 2. Y es una realidad 2 que inclusive ya es otro mundo. Y particularmente con distintos efectos, las gafas, si alguien se vio la película Ready Player One, se utilizaban unos guantes, un traje, para tener una completa inmersión. Y hay otras películas que hablan de realidad virtual. Es un mundo y yo entro a otro mundo. Y en ese otro mundo, por ejemplo, se pueden utilizar para trabajar en equipos multidisciplinarios, toma de decisiones, y se piensa que a futuro, incluso con guantes y con gafas, yo puedo hacer pues, ejercicios de robótica o ejercicios inclusive para poder identificar, la tecnología hoy no es suficiente, hacer diagnóstico, inclusive palpación o examen físico e incluso intervenciones quirúrgicas. Así es que se está contemplando. Yo ingreso y a partir de ahí paso a otro mundo y a partir de ese otro mundo puedo interconectar. Pero hoy la tecnología no lo permite. Es importante. Si ustedes les dicen que la realidad virtual está avanzada, les van a decir mentiras. Porque simplemente ustedes van a tener hoy las gafas, pero no tienen otra forma. Simplemente están viendo otro mundo, pero no es, digamos que inclusive no, la calidad y la resolución no es muy alta. O sea, hasta ahora está arrancando. No quiero decir que a futuro no tenga un componente. Esta es la forma, por ejemplo, Meta crea un mundo, está el mundo real abajo y el mundo virtual está arriba, que permite entender lo que es esa realidad virtual. Pero aquí hay una diferencia con lo que es la realidad aumentada. La realidad aumentada, a diferencia de la realidad virtual, aquí ya no son dos mundos, aquí es el mismo mundo, pero aquí yo combino o interactúo los dos mundos en el mismo. Aquí yo tengo un dispositivo que me ayuda a que lo que tengo en este mundo pues se vea mejor, como está en la imagen. Realmente ustedes ven en la pantalla, ahí están algunos accidentes anatómicos, el Art Anatomy, que pues, es muy famoso, pero en la realidad pues, no hay ninguna flechita en la realidad que esté mencionándolo. Y hay algunos programas, el Art Anatomy 4D puede servir y puede ayudar con algunos elementos. Hay inclusive hay programas mucho más avanzados que uno puede inclusive disgregar por capas tocando, uno puede en la pantalla ir tocando y la va disgregando. Y no se necesitan gafas. Yo le decía a un proveedor, pues esto lo puedo hacer sin gafas, en una pantalla lo puedo hacer, necesito gafas para pues sonar más tecnológico, porque la realidad virtual todavía no es suficiente. Pero el mejor ejemplo o la mejor forma de aprender lo que es la realidad aumentada lo tienen ustedes de dos maneras. Uno, Pokémon Go. Pokémon Go, pues en la pantalla está el Pokémon, es muy chistoso con mi hijo, papá, tengo un Pokémon, ¿dónde? No lo veo, está encima de la cama, está encima del televisor. Ah, ya entendí. Y uno puede aplicar realidad aumentada para jugar y se combinan dos mundos en uno. En realidad virtual son dos mundos separados. O la mejor forma para los que viajan o les gusta viajar es Google Translate. Cuando ustedes abren Google Translate, si quieren, aplíquenlo, si quieren ahorita, si quieren hagan la prueba, cuando hable Google Translate está la posibilidad de la parte de imagen y usted le pide que traduzca la imagen y se las traduce inmediatamente, como aparece en la imagen, se las traduce de esa manera y dice, me está cambiando las letras, porque con uso de inteligencia artificial hace un proceso, digamos, integrado y yo no estoy viendo las letras en un idioma, pero sirve mucho para el tema de viajes. Entonces, les pido mientras tanto que intenten probar Google Translate si no lo han probado y si los han probado ahorita, les pregunto para que me den alternativas. Ustedes ingresan a la parte de aquí, aquí no se ve, y aquí está la partecita de cámara, y cuando leen cámara, ahí ustedes configuran los idiomas y les va a transformar sin necesidad de nada. Es más, no puede tomarle foto al tema. Aquí es donde viene un cuestionamiento importante, y eso lo he visto, que ya hay programas y hay dispositivos que usted se pone un micrófono con unos audífonos y traduce de forma automática y con una certeza importante en donde el cuestionamiento del aprendizaje de idiomas ya está entrando en discusión. O sea, realmente va a ser importante aprender un segundo idioma porque con audífonos y de pronto con un micrófono ya no va a ser tan necesario. No lo sé, pero no quiero entrar en polémicas, pero es muy posible que estemos llegando a ese grado de tecnología. Está la realidad mixta, pero aquí no la coloqué, que combina, intenta combinar algunos elementos. Por ejemplo, utilizan videos con gafas para intentar combinar y enseñar, pero pues la tecnología nos da. Y está el último, que es el de inteligencia artificial. Yo siento que va a llegar un séptimo próximamente, pero todavía no sabemos cómo se llama. La inteligencia artificial, que ustedes han visto y el tema está de moda, realmente la inteligencia artificial no es un tema nuevo.
consiste con un tema de redes neuronales, incluir información para que particularmente se pueda procesar mucho más rápido. Pero esto viene desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se descifraban códigos. Los videojuegos tienen inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el Waze, que no es, o el Google Maps, que no es algo tan reciente, tiene inteligencia artificial. Lo que pasa es que el tema de modelo de inteligencia artificial generativa, en donde yo le pregunto y él me termina mencionando o dando alguna serie de características. Y eso tiene una serie de capas y profundidades. Está el Machine Learning, que tiene una red neuronal o procesamiento de lenguaje natural. Es cuando yo le enseño a la máquina el lenguaje que utilizamos los humanos. Está los sistemas basados en reglas, la robótica, o automatización, o cuando la máquina aprende, o cuando yo le enseño a la máquina. Yo, por ejemplo, utilizo inteligencias artificiales que les voy a mostrar, donde yo le enseño temas que yo manejo. Pero pues ahorita cuando lleguemos a la parte de aplicación, voy a mencionar algunos temas éticos para que los sepamos en el tema de educación. Y hoy por hoy, la inteligencia artificial generativa, que de pronto se está utilizando porque hay sistemas grandes, está Copilot, está Gemini y está OpenAI o ChatGPT, que es la más frecuente. Pero un detalle interesante, por ejemplo, a mí me preguntaban, ¿qué es lo que hoy tiene que aprender un adolescente? Programación. Una habilidad que todo persona debe aprender. Si usted quiere ser un investigador, pues obviamente si aprende programación va a ser más fácil estadísticas en R, por ejemplo. Y una de las cosas que yo le enseñaba en investigación cualitativa, que la cosa o el componente más difícil o más costoso, no es difícil, es cuando uno graba una entrevista o un grupo focal y tiene que transcribirlo, porque cada transcripción puede costar $20. Pero hay programas gratuitos que tienen el código base que inclusive a ustedes le regalan dinero por utilizar, porque ustedes están entrenando la máquina. Incluso hay programas que a ustedes les van a pagar por esa parte del entrenamiento. Entonces, hay programas disponibles donde hacen la transcripción y ya no se paga, pero ¿por qué no se paga? Porque el código base es el mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es importante mencionarlo. Copilot y Gemini utilizan un código fuente que fue desarrollado por OpenAI, y OpenAI, pues digamos que el código pues lo diseñaron, lo ajustaron y lo programaron, y ellos después lo siguieron mejorando. Y cuando uno revisa, a veces no hay diferencias en la generación de imágenes. Si yo utilizo Copilot o yo Gemini casi no lo utilizo, en OpenAI, que es ChatGPT, particularmente las imágenes tienden a ser muy similares. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ya llegamos a esta parte y ahorita les voy a preguntar, pueden ir contestando en el chat cómo les fue con la realidad aumentada de Google Translate o Pokémon Go en el caso de los que, por ejemplo, lo hayan conducido, cómo lo ven y si entienden la diferencia. Y es que la educación virtual, claro que es una alternativa para fortalecer las competencias profesionales con métodos innovadores y actuales. Una pregunta que yo siempre me hago es, ¿todo se puede virtualizar? Em, aquí hay elementos claves. Y yo decía, porque particularmente yo trabajo mucho con comunidad, y a pesar de que trabajo virtual, y hace 2 años yo decía, no, todo no se puede virtualizar. Hay cosas, los sentimientos, la empatía, la colaboración, que no se pueden virtualizar. Y cuando conversaba en el chat, en el foro de discusión, esa puede ser una pregunta. Yo recuerdo mucho un anestesiólogo y un radiólogo que me decían, sí, doctor, yo creo que todo se puede virtualizar, y me justificaban todo. Y me hizo cambiar la forma de percibir la respuesta. Entonces yo ya no digo ya no digo no, porque va a depender inclusive en un futuro con la tecnología, pues las limitaciones de la actualidad posiblemente se vayan a quitar, pero eso también va a poder implicar que la forma de actuar profesional y enseñar en salud va cambiando. Estamos llegando a un cambio generacional y un cambio en la forma, inclusive de la profesión, que hay que tener en cuenta, pero no hay que tener miedo. Ojo con lo anterior, como ya mencionaré ahorita, porque esto inclusive ya tiene elementos éticos a la hora de avanzar. Pero incluso hay un estudio Cochrane que establece que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el aprendizaje virtual y el presencial, que siempre y cuando esté bien diseñado con competencias, que sea pedagógico, el estudiante va a aprender. Una de las cosas que ocurrió en la pandemia, y es un error importante, es que algunos profesores creían que educación virtual era colocar un conjunto interminable de PDFs para que el estudiante leyera y luego yo le preguntaba. Eso no es educación virtual, simplemente es un repositorio y es importante hacer la aclaración.
Entonces, por favor, ¿cómo les fue con Google Translate? Por favor, respondan en el chat. Vayan respondiendo para poder ir avanzando en la presentación. Las dos primeras partes tienen a ser las partes conceptuales más densas de la presentación, pero ya llegamos al tema de la tutoría virtual. Y esto no es nada nuevo. Este tema, como les mencioné, la Universidad Oberta de Cataluña fue pionera haciendo maestrías virtuales alrededor de los 90. Más allá de los 90 inició y arrancó ya como en el 2005, particularmente a hacer ya procesos de educación virtual, en donde aquí en Colombia, incluso hasta el 2010, 2015, ya hoy 2025 ya no ocurre, habían profesionales que decían que aprender una maestría de forma virtual no era lo mismo, y sobre todo en ciencias de la salud y en derecho, donde más resistencia había. Pero ya hoy por hoy ya se ha demostrado que diseñando un muy buen proceso, pues las competencias se pueden adquirir. Y los ambientes de aprendizaje, que es lo que tienen estas aulas o este entorno, son aquellos espacios que permiten, pues lo que tienen las instituciones, para poder avanzar, o valga la redundancia, en establecer esos procesos educativos. Y que a partir de acá hay distintas herramientas, estas herramientas sincrónicas, como la que estamos teniendo ahorita, que implican un tiempo real. El chat, por ejemplo, el WhatsApp, puede ser sincrónico o asincrónica. Es sincrónica si yo estoy hablando directamente y estamos contestando, o tengo una llamada o tengo videollamada. Es asincrónica cuando se responde posteriormente, como ocurre en un foro de discusión. Y todas esas herramientas, la gamificación y todo el proceso permite avanzar en esa dinámica. Uno tiene que interactuar como parte del proceso. Y como parte de la dinámica, pues un curso virtual, incluso un curso presencial, porque pues tiene la misma lógica, o diseñar, tiene un modelo pedagógico. Hay que entender al estudiante cómo se aprende de un lado virtual y cómo debe ser el tutor. Esa tutoría virtual que se aplica para salud es muy similar a lo que ustedes han visto en educación médica, inclusive tiene puentes comunicantes, el cual el uno pues, tomó del otro, porque eso también cambia o determina que la educación termina siendo diferente. Lo primero que hay que determinar en cuanto al modelo pedagógico es que los contenidos, y esto es supremamente importante, esto es similar a una revisión sistemática, no es correcto darle infinidad de contenidos para que el participante revise. No es el sentido de la educación virtual. Los contenidos de un entorno virtual tienen que ser relevantes y actualizados. Hay que hacer gestión del conocimiento. Y el aprendizaje no se mide por la cantidad de lectura. Eso también es un proceso que ya está reevaluado. Pero cuando ustedes van a diseñar un curso, no pueden decir, quiero dictar tal tema y lo dicto. No, esto hay que planificarlo y hay que determinar el cómo. La didáctica implica cómo lo voy a hacer. Por eso, cada presentación o cada tema o cada clase hay que planificarla muy bien. El dispositivo tecnológico, en este caso Virtual Savannah o en este caso Zoom, tiene que ser transparente y autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Que ustedes ingresen a la plataforma, puedan saber de una forma intuitiva hacia dónde tienen que navegar y dónde hacen las actividades de aprendizaje. Porque muchas veces un criterio de deserción es no entender la plataforma, sobre todo cuando son excesivamente complejos o muy visual o muy tecnológico en cuarta dimensión, pues no tiene esas limitaciones. Y la tutoría virtual, lo que hace el profesor tiene que ser un facilitador, no una barrera, y tiene que ser flexible. Tiene que entender las particularidades del estudiante, porque un entorno virtual tiene unas condiciones que terminan siendo diferentes. Esto es supremamente importante a la hora de entender, y esto pues creo que empata perfectamente con lo que el doctor Jorge Restrepo les decía en sesiones anteriores. El participante virtual, tus estudiantes, en este caso ustedes, tienen nuevas necesidades de aprender, quieren aprender, pero también tienen que saber cómo utilizar las tecnologías para aprender. Y la educación virtual permite responder a las nuevas necesidades de empleo. Ya no tengo que hacer un curso de 3 semanas en Francia para poder aprender un tema determinado, sino ya con algunas herramientas puedo aprenderlo y me puedo estar actualizando. Y a partir de ahí también se requiere un nivel de alfabetización digital, que puede ser una brecha. Creíamos que los profesores que manejamos este tema
que cuando llegó la pandemia, a los estudiantes o a las nuevas generaciones les iba a ser muy fácil la educación virtual, porque tenían un nivel de alfabetización digital alto. Encontramos o nos sorprendimos que era todo lo contrario, porque son muy buenos en redes sociales, pero son muy malos en alfabetización digital. Eso implica una serie de competencias. No sabían escribir un texto en Word, no sabían hacer una buena presentación, algunos de pronto utilizaban Canva, no saben utilizar Excel, que son herramientas absolutamente básicas de ofimática, e inclusive buscar en bases de datos sencillas no lo podían, no sabían manejar la plataforma. Y eso implica, y eso nos cambió la forma de entender, que las personas tienen un nivel de alfabetización digital y que la plataforma tiene que tener unos elementos básicos para que todas las personas puedan avanzar. Y eso parte como parte del diseño de un curso. El aprendizaje, pues va a cambiar, el tutor es fundamental y aquí también esto responde a modelos pedagógicos, una educación virtual, pero también la educación presencial, ya descarta un modelo conductista, preguntar cuánto es uno más uno o cómo llegamos al 2 y tiene que repetirme lo mismo de manera memorística, ya está revolado hace como 30 años. Y en medicina, hacer preguntas como cuál es la velocidad de la tos o cuál es el tamaño de un eritrocito, si no tiene un sentido, ¿para qué lo preguntamos? En la revista pueden ser datos de importancia, pueden ser datos de importancia y podemos descartar y particularmente podemos descrestar al estudiante, pero en la realidad, no es útil. Si yo no le enseño al estudiante para qué es importante, lo anterior, yo me acuerdo que un profesor preguntaba, ¿cuál es la velocidad de la orina? ¿Para qué? Entonces, esos modelos ya están reevaluados y en educación médica ustedes han visto que como campo disciplinar eso ha cambiado. Y eso no implica que uno es débil, porque algunos profesores dicen es que las nuevas generaciones son débiles. Son nuevas generaciones y hay que entenderlo. Y eso implica que también el profesor debe adaptarse a esas nuevas condiciones. Entonces, digamos que reevaluar que antes era más fuerte, pues de pronto es un juicio de valor. Y en una plataforma virtual hay actividades transferenciales. Yo tengo que reconocer el contexto. Si yo este tema lo dicto en España o lo dicto para estudiantes de la maestría de educación o se lo dicto para ustedes, yo este tema lo cambio, no lo puedo dar igual. Tengo que intentar que ustedes lo integren en un entorno real, porque nada tiene sentido que yo haga un curso virtual que ustedes no lo aplican a un entorno real. Si yo no pregunto sobre sus estudiantes, si no pregunto cómo ven algunas de las características. Evidentemente acá por el tiempo, pues no es que se pueda mucho, pero sí en la plataforma y poder discutir de una manera offline termina siendo importante. Pero ¿por qué aprende una persona? Una persona aprende porque quiere o porque yo lo motivo. Oiga, venga, mire, este tema es importante y el profesor tiene que ser un no conductista, llevarlo a que sea igual a uno, sino poderlo conducir a que pueda aprender y que realmente hay que crear oportunidades y favorecer aprendizajes significativos. Y en educación virtual normalmente hay dos habilidades que son claves, que es la lectura y la escritura, pero también un pensamiento crítico y científico. Hay que analizar y es incorrecto, como veremos en las siguientes diapositivas, en un foro virtual que usted responda a lo que el profesor quiere. Eso no es correcto. Y digamos que el foro discute unas reglas que ya veremos a continuación. Y esto se me trabó, suele suceder. Tengo varias pestañas acá. Y lo que es el tutor. Ya les he mencionado algunas características del tutor, pero el tutor virtual tiene que promover las metodologías colaborativas. Y es que en el mundo real uno no trabaja solo. En el mundo real uno trabaja, por ejemplo, ustedes están en quirófano con el instrumentador, con el enfermero, con el cirujano, el anestesiólogo. Uno trabaja con distintas personas porque es el mundo real y en un entorno virtual uno tiene que promover el secreto del entorno virtual es la metodología colaborativa. Y hay algunas actividades. Claro, uno se está formando, pero también esto requiere un apoyo técnico y operativo. Esto tiene que tener una coordinación. Un profesor virtual tiene que tener dos condiciones. Uno, saber del tema. Dos, tener características básicas de virtualidad. En el campus virtual yo tengo personas que saben mucho de salud pública, pero no saben nada de tecnología y a mí me toca decirles con mucha pena o hacer un curso de inmersión de un mes, que ya lo tengo diseñado, venga, trabajemos, esto es muy importante que lo resuelvan de tal manera, no sobrecarguen al estudiante, porque particularmente el tutor es un facilitador. Muy bueno, usted sepa mucho del tema,
mejor lo dejo como conferencista, porque el manejar la plataforma implica saber manejar la plataforma. También él tiene que saber los problemas técnicos, tener dominio informático y poder fomentar el aprendizaje colectivo, pero también entender cómo están individualmente. Eso es lo que tiene que tener un profesor. ¿Cómo se fracasa en un curso virtual? Porque un curso virtual también puede tener deserción. Los cursos virtuales en la literatura tienen una deserción aproximada del 50%, pero particularmente en los cursos del campus virtual, la herencia que yo tengo de contutoría es del 89.9 y de autoaprendizaje del 65. En estos diplomados está alrededor también de ese mismo valor, algunos 94, 89, el menor ha sido 85, y tenemos y entendemos por qué se puede fracasar. El primero, en el caso del estudiante, en el caso de ustedes o sus estudiantes, no disponer de suficiente tiempo, tener expectativas irreales, matricularse a un curso que no responda a lo que esperaba, no tener destrezas de la formación en línea, no participar en actividades colaborativas, desconocer canales de ayuda y no tener en cuenta que esto de pronto implica un computador o buena conexión, sobre todo en poblaciones vulnerables. Pues en el caso de nosotros, pues de pronto es más sencillo, pero cuando yo dicto cursos a población de la Alta Guajira, de San Andrés, de Vichada, ahí tengo que cambiar las estrategias porque pues digamos que yo entiendo que pues incluso tengo una población en Colombia que a las 7 de la noche quitan la energía eléctrica, hoy en pleno 2025, y eso implica también unas características en donde como profesor tengo que entender las particularidades. En el caso del profesor, el profesor también puede promover a que un curso fracase. La primera regla que yo le digo a un profesor cuando quiero integrarlo dentro de mi staff, primero haga un curso virtual. ¿Por qué? Porque esto permite entender, cuando después sea estudiante, cuáles son las particularidades. Oiga, si es difícil dedicar tiempo, meterme por las noches o en el tiempo libre, no es tan fácil. Cuando el profesor ha sido estudiante virtual, es más empático con el estudiante. Entonces, esto es importante y esto también es un llamado de atención de que ustedes fueron estudiantes y esos modelos maltratadores que están mandados a recoger, pues no lo repliquen en el ámbito clínico, no lo hagan de esa manera. Ustedes pueden ser mejores personas de lo que de pronto tuvieron y de pronto ustedes pues dirán, es que eso forma carácter, sí, pero el carácter también se puede forjar de otras maneras. No da respuesta el profesor, si no da respuesta o respuesta tardía. Todos los que envían correos, yo lo respondo o lo respondo de otra manera. Mandemos un mensaje general para poder responder. Tener una presencia esporádica o nula, no mostrar claridad, ser rígido o contribuir a sobrecarga. Entonces, profesor, ¿qué implica tal cosa? Mira, léete estos 3 PDFs y si no te queda claro, te lees otros 5. Entonces, ese puede ser una estrategia, pero es incorrecto porque el estudiante está buscando que ustedes les ayuden, porque precisamente el estudiante está temeroso, está ansioso. Imagínense cuando llega al hospital. Yo me acuerdo cuando estaba en medicina interna y lo primero que me dice, evoluciona el paciente. Nadie me ha dicho qué significa evolucionar. Yo me imaginaba el Pokémon evolucionando hasta que un compañero de otra universidad me dijo, evolucionar implica hacer esto, porque nadie se lo explica. Uno llega ansioso a la rotación y precisamente el profesor es quien le puede, porque así sean preguntas bobas, uno está para poder responder. Obviamente, si no quieren responder, pues digamos, pues no hay que dedicarse a la docencia, uno tiene que tener paciencia como parte del proceso. Y la institución, en este caso la Universidad de La Sabana o los hospitales en los cuales están, no ofrecer ayuda técnica, no capacitar al profesor, no ofrecer una formación preliminar o corroborar que el estudiante lo maneja. Entonces, para eso la institución también tiene que ayudar, no organizar el curso, no tener orientación, trámites administrativos complicados. Hay distintos elementos. Como les mencioné en un curso virtual, estoy hablando de la parte de e-learning, que era la parte número 2, el foro de discusión, pero eso también aplica para la presencialidad, también tiene unas reglas. Son unas reglas que son supremamente importantes. Un foro de discusión tiene que promover la argumentación del participante, pero no todo se puede colocar en foro de discusión. Por ejemplo, un caso clínico, uno puede colocar ustedes qué opinan, cómo resolverían y ayuda a la toma de decisiones, pero ¿cuánto es 1 más 1? Pues la respuesta es 2, eso no va para un foro de discusión, pero es un elemento importante y ustedes han visto que las preguntas del foro de discusión, de los foros que ustedes han avanzado, lo que promueven es que ustedes argumenten. Aquí la respuesta no es sí o es no, es por qué argumentan. Y no hay una respuesta definida, o sea, yo no sé qué va a ocurrir como profesor, pero acá yo tengo que aprovechar la experiencia y contexto de los participantes. Por eso, mire, con un estudiante me pasaba tal cosa, yo creo que tal tema,
y la opinión es absolutamente válida. Y el profesor no asume un rol jerárquico, jerárquico en el cual yo estoy acá, sino el profesor asume esa posibilidad de ayudar al estudiante. No se busca una única respuesta y debe fomentar los consensos o acuerdos. Esto es supremamente importante. Y hay que evitar algunos temas. Esto hay que decirlo. Hay temas, los temas polémicos se evitan no porque no es porque haya un tema de censura, porque la universidad es un entorno en el cual se pueden hablar. Lo que pasa es que en algunos escenarios hay temas que pueden ser tan sensibles que el disenso se genera disenso y no con respeto. O ustedes han intentado debatir en Twitter o en el tiempo, es absolutamente imposible, porque todo el mundo tiene algunas posturas y los van a insultar, inclusive quien les habla, que en teoría maneja un tema muy particular en el tema del país, y me dicen, pero usted cómo sabe, pues porque yo escribí eso. A mí a veces me toca y me he ganado algunos insultos, pero yo también soy terco y me meto en ese tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, temas religiosos, temas políticos, ideológicos o deportivos, hay que evitarlos, hay que evitarlos. Ahorita el tema de la OPC es un tema técnico, y independientemente de ideológico no, se ha demostrado que pues fue calculado inadecuadamente. Pero pues yo no, esos temas yo se los pongo por qué sí, por qué no, usted qué piensa, pero yo no doy la respuesta. Evidentemente aquí se le estoy dando lo que yo pienso. Entonces, el buen profesor virtual es el que permite también que los temas ideológicos no sean reflejados. Eh, Eso, pues, digamos, en algunas universidades. Pero bueno, cuando uno diseñar una pregunta, la pregunta tiene que contemplar estos componentes y hay preguntas que son incorrectas. Las preguntas que son conductistas, que van enfocadas a una única respuesta, pues están mal diseñadas. Una pregunta incorrecta sería, ¿robar es bueno o es malo? Por temas éticos o por sesgo de cortesía uno va a decir, pues es malo. Y se acabó el debate. En cambio, una pregunta correcta que uno puede parafrasear, ¿qué piensa de los motivos por los cuales las personas llegan a robar? Que pues de pronto ahí pueden tener distintas matices y cambia. Incluso particularmente aquí la pregunta puede ser similar, pero el enfoque cambia. La mayoría de la población no tiene cobertura en el sistema de salud actual y las personas están muriendo por causas evitables. ¿Usted está de acuerdo con el que el sistema se debe cambiar? Yo estoy colocando una premisa, estoy siendo conductista, estoy diciendo que el sistema no funciona. Pues básicamente todos van a decir, sí, hay que cambiarlo. En cambio, uno puede decir cuáles son los problemas y a esos problemas cómo podría solucionar. Aquí no estoy diciendo que hay que hacer una reforma. ¿El mejor equipo de fútbol del mundo es el Real Madrid? No sé, a mí no me gusta el fútbol, conozco lo básico. No es una pregunta correcta porque estoy siendo conductista. Aquí yo puedo preguntar qué elementos y logros deben tener un equipo de fútbol para ser considerado el mejor del mundo. Respuesta de algunos, que tenga Messi, que tenga Cristiano Ronaldo, que haya ganado tantas copas del mundo, ese equipo nacional o ese equipo de liga, entonces, o que tenga tantas Champions League, no sé. Hay distintas respuestas que pueden ser variables y todas las respuestas son válidas en un entorno virtual. Entonces, digamos que esto ayuda como parte del proceso de argumentación. Bien, entonces, cuando uno va a diseñar, también hay que saber responder, porque la pregunta, ¿qué opinión tienen sobre los impuestos a las bebidas azucaradas al país? Yo tengo una opinión amplia que no aquí voy a mencionar, porque, por ejemplo, hay impuestos saludables que van a funcionar en distintos lugares del mundo, pero aquí como la contemplaron, digamos que está mal implementada, pero pues eso es otro tema. Pero cuando ustedes van a responder, tienen que tener dos cosas, la premisa, demostración o hechos, que es su argumento y la conclusión. Mi conclusión es que las bebidas en el país se comercializan y se consumen libremente, a pesar de los efectos e intereses económicos para promover su consumo. Ejemplo, entonces es incorrecto decir, estoy de acuerdo con Juan, estoy de acuerdo con Claudia, pero ¿por qué está de acuerdo? O estoy en desacuerdo. Y el disenso es importante porque permite ser constructivo y eso es lo que tiene un entorno universitario. El disenso es importante, pero con respeto. Entonces, por eso el entorno universitario tiene que permitir esos disensos. Llegamos a esta parte que es esta generación. Yo les decía que hay que evitar el prejuicio. Es que esta nueva generación, una generación de cristal, no se aguanta nada. Y esta nueva generación, como yo les decía, tiene una cercanía de manera importante con las redes sociales, pero también es importante entender cómo funciona este tema de la virtualidad. Cuando ustedes tenían 10 años, esta también me pueden responder, y les decían, investiguen sobre un tema, ¿cómo lo hacían? Y hoy, ¿cómo lo hacen? Si quieren escribir, levantan la mano. Yo buscaba en tal lado o hacía tal cosa.
Y aquí van a ver una diferencia generacional. Y aquí pues les quiero contar una parte histórica. Si quieren pueden levantar la mano, pueden escribir. Cuando ustedes tenían 10 años y les pedían buscar sobre un tema, ¿qué hacían? Libros de la biblioteca. Yo me acuerdo que la biblioteca de mi colegio era muy vieja, enciclopedia. Yo iba a la casa de mi abuelo, tenía una enciclopedia grandísima. La definición de telesalud, él la encontraba, y esa era la que copiaba en la tarea. O la primera Encarta, recuerdo, yo hacía ese tour virtual en donde buscaba sobre todo el Coliseo Romano, mi primera Encarta, la Encarta, algunos de pronto buscaban ya en Google en la primera etapa y estaba bien. Hoy por hoy posiblemente, claro, enciclopedia en disco. Entonces es una forma interesante porque uno inclusive recurría a una única fuente. Incluso los artículos científicos en medicina eran artículos impresos y conseguí, yo me acuerdo un artículo que se repartían las fotocopias y uno leía el artículo. Hoy por hoy no se lo, la Luz Ilustrada también, uno lo revisaba y uno decía, listo, a partir de ahí revisemos y ajustemos. Porque en el advenimiento de Internet la búsqueda cambió. Ya uno busca en Google, de pronto en bases de datos, PubMed, Lilacs, Vireme, utiliza ya bases de datos sobre distintos temas. Wikipedia, si buscan Wikipedia, pues también está bien, no es que esté mal, pero hay distintas formas. Pero el problema en la actualidad, y ustedes lo saben, es que la cantidad de información que se produce es tan grande que puede generar infoxicación o infodemia, y eso puede generar ansiedad o frustración. Inclusive en nosotros, quiero buscarte un tema, si no hay nada, bueno, listo. Fue que busqué malo, no existe. Pero cuando hay mucho, y entonces empiezan a aparecer nuevas profesiones o nuevas formas, como el Big Data, que es la forma de organizar y procesar. En medicina, por ejemplo, o en ciencias de la salud, por eso es que aparecen en las regiones sistemáticas de la literatura, el metaanálisis, para condensar, hacer síntesis del conocimiento. Pero pues en el mundo en general aparece el Big Data, que es esa capacidad de procesar datos a gran escala, ya son terabytes, e inclusive hay un número que vi la vez pasada, que esto ya es demasiado grande, y eso implica ese proceso. Incluso la inteligencia artificial permite, por las redes neuronales que están ahí diseñadas, permite procesar de manera mucho más rápida que incluso la mente humana. Y son distintas formas que uno tiene disponibles. Incluso esto ha cambiado. Yo busco la página, descargo, pero el Internet o la web ha ido cambiando del modelo expositivo a modelo constructivo. Pues antes uno decía, pues lo que diga el Internet, pues eso es. Pero hoy por hoy ustedes, si están comiendo, pues toman la foto, suben aquí, o por ejemplo ocurre algo, estoy grabando, esto es injusto, y entonces ya empieza a cambiar el modelo. Antes uno decía, me lo bajé, ahora lo subí. Incluso algunas personas dicen, soy un influencer o referente en la temática. Nota al margen. Si no me siguen en mi canal de YouTube, les recomiendo de manera muy amable, o inclusive en mis redes sociales, porque a veces hablo de distintos temas. Cierro el paréntesis. E incluso cuando ustedes preguntaban a sus hijos, o a ustedes, los que tienen hijos, qué quiere ser cuando sea grande, algunos decían, pues médico, abogado, bombero, astronauta. Ustedes les preguntan a las generaciones de hoy, tienen de pronto ya un poquitico de razonamiento y dicen influencer. Son distintas formas. Pero también implica que tenemos, más allá de la generación de cristal, independientemente del tema, estamos ante la generación del clic. Y esto es importante entender cuáles son nuestras nuevas generaciones. La identidad digital es más importante o igual que la de la vida real. Tómenle la foto a mí me pasa, a mis hijos, tomo una foto que quedaron mal, es una tragedia si la llevo a subir en cualquier lado. Mejor dicho, me pueden hacer huelga en la casa, porque me dicen es más importante. Les digo, no, no la subo. Entonces, no las me toca pedir permiso, yo quiero subir la foto. Incluso se ríen de las fotos que yo tomo. Mi hija me dice que yo siempre me tomo las fotos así. Me dice, pero ¿por qué siempre te las tomas? ¿Haz alguna cara? Le digo, pues no sé, ya estoy viejito. Pero digamos que con base en el proceso también implica que también las personas hoy por hoy tienen la capacidad de trabajar en paralelo. Entonces, mientras estoy haciendo una cosa, y las nuevas generaciones tienen esa posibilidad, incluso tienen tres pantallas, mientras procesan una base de datos, yo lo hago, mientras proceso una base de datos, escribiendo un artículo o estoy calificando trabajos. Entonces, implica que uno se vuelve multitareas. Y esto implica a que ustedes empiezan a tener dominio en medios de producción digital y se vuelven prosumidores, productor y consumidor. Y aparecen nuevas profesiones. De acuerdo a varias proyecciones, a 2050, se dice que las nuevas profesiones
o las que van a tener cabida. Obviamente el médico siempre, no se preocupen, enfermería, fisioterapia, siempre se va a requerir, por lo menos en los próximos 30 años, pero hay nuevas profesiones, hay algunas que van a desaparecer y que han desaparecido a lo largo del tiempo. Con el avance de la tecnología esto va a cambiar. Analista de datos, proveedores de analistas de grandes, de Big Data, analistas. Esto implica unos cambios de programación, de diseño, física cuántica aplicada a sistemas informáticos, y esto pues cambia la dinámica. Y este es el mundo en el cual, pues digamos que nos estamos adaptando. Pero también aparecen nuevos cursos en línea y las plataformas se monetizan o pago por publicidad. Hola, esta bebida me ayuda a ser más rápido. Y pues igual les pagan y pueden tener sueldos significativos, o inclusive los deportes en línea, FIFA, League of Legends, Fortnite, y ganan bien, pero pues hay que ser muy bueno en eso. O sea, deporte en línea, sí, deporte en línea y les terminan pagando. Expertos en Big Data, y eso cambia. Y también eso implica que las barras temporales y geográficas cambian. Eso hay que entenderlo. Yo en este momento tengo algunos internos, y tengo internos en todo el país regados en la misma rotación, porque dije, no lo vamos a hacer presencial, porque estábamos en diciembre, y estábamos sacando unos artículos científicos muy interesantes. No teníamos que estar ahí todos detrás del mismo computador trabajando. Esto también implica que la web 2, la 1.0, también había un cambio, era cuando estaba el webmaster, subiera información y era palabra sagrada. La web 2.0, que es del 2004, cuando aparece Facebook, que viene del 2005, 2007, los primeros desarrollos, ya empiezan a aparecer documentos, el Google Drive, presentaciones, plataformas, redes sociales. Pero ya 2, 3 años después empieza a aparecer la indexación, información personalizada. Y este era el sueño de Bill Gates. Cuando ustedes escuchan a Bill Gates, él decía que se imaginaba que cuando uno navegara en Internet, la información que apareciera fuera generativa o que fuera intuitiva de acuerdo a mis necesidades. Un ejemplo claro es que ustedes buscan en Google viaje a Cartagena, ingresen a Instagram, viaje a Cartagena, qué hacer en Cartagena, y les va a empezar a llegar publicidad de Cartagena. O si quieren, díganlo, porque, y revisen si el micrófono tienen activo. No sé si ustedes lo revisaron, porque el celular, inclusive la semana antepasada, demandaron a Siri porque se demostró que Siri está escuchando conversaciones a pesar de estar autorizado, que a partir de ahí se entrenó la inteligencia artificial, y que pues a todos los que tenían Siri les iban a devolver $20, fue lo que salió en la demanda, porque a partir de ahí eso implica un modelo, pues digamos que termina siendo a partir de las características. O quiero comprarme un carro, les van a aparecer distintos carros, publicidad, por todo lado, dice, pero yo no abrí esa página, porque el sistema está diseñado de manera intuitiva a partir del proceso de indexación. Y esto nos lleva a también a esa identidad personal y profesional. Es importante como profesores tener un rastreo digital. Yo no les digo que, porque tampoco es adecuado, abran Facebook, pidan la invitación al estudiante, Twitter, Instagram y combinen su vida personal con la profesional. No, si ustedes ingresan a mi Instagram es completamente profesional, nada de lo personal ahí se comparte, porque pues digamos que tiene ese componente de lo profesional, pero también lo mismo replico en Orchid, en Google Scholar, en el mismo CVLAC, en todas las plataformas tienen el mismo sentido, todas las columnas de opinión que yo hago, todo ahí lo descarto, pero en mi vida personal yo tengo grupos muy privados, muy específicos para poder mantener. Entonces es muy importante entender esas dinámicas porque los estudiantes, ya ustedes los van a stalkear, que es el término que dicen hoy, ¿cuál es el profesor que me va a dar medicina interna? Ah, es este profesor, y los van a buscar. Entonces, digamos que si uno organiza las redes para la parte profesional, no la personal, pues puede ser una ayuda muy importante. Quería llegar a este punto y de pronto, con base en esta discusión, podemos hacer una reflexión interesante. Hay cosas que uno puede hacer y recursos propios, y uno no tiene que tener un gran dominio informático, pero hay unas reglas básicas que uno debe tener en el tema de educación virtual y que aplican también para la educación presencial, porque hacer una presentación no es virtual, no es presencial, solo hace parte de la cotidianidad como parte del proceso. De esa manera, cuando ustedes van a buscar, lo primero es que, por ejemplo, pues hay, hay cosas que ustedes saben que tienen copyright, pero lo que se produce en Internet también tiene una licencia digital. Y la licencia, la más famosa, porque yo conozco particularmente tres, pero pues hay una que no vale la pena, es la Creative Commons,
que inclusive en los artículos científicos ustedes van a ver estos logos. Y la otra es la licencia YouTube estándar, una licencia que pues, establece unas características. Pero, por ejemplo, yo he videos de YouTube que no le puedo dar esa licencia, sino lo cambio a esta. Y son licencias que establecen qué es lo que yo puedo hacer con lo que encuentro en Internet. Porque todo lo que encuentro en Internet no lo puedo utilizar, porque de pronto infringo derechos de autor. Esto es muy importante como profesores y de pronto como clínicos o como profesionales de las que ustedes son. Y hay 6 tipos de licencia Creative Commons, pero para poder recordar, hay una licencia, realmente son 7. Hay una licencia que es la licencia cero, en donde hay unos generadores de contenido que dicen, voy a poner a este contenido licencia cero, y lo que yo hago es de dominio público, o sea, se lo regalo al mundo. Y esto implica que por lo que yo hago, siempre me tienen que atribuir. Cuando es cero, ni siquiera me tienen que atribuir, o sea, me tienen que referenciar. Aquí, esto implica que la pueden reutilizar. Aquí que no pueden cobrar, aquí que la tienen que dejar igual. A mí la que más me gusta es la número 4, que es atribución, compartir, no cobrar. Yo todos los recursos que hago los dejo de esa manera. Pero aquí, incluso, esto ha llevado a unos casos en varios tribunales de discusión, porque en plena pandemia, de pronto para los que de pronto no son tan jóvenes, o los que generación intermedia, había un youtuber argentino, demandó a varios youtubers suramericanos porque él dice que creó un fondo musical y todos los youtubers latinoamericanos lo colocaron en sus videos y estaba pidiendo $1.000.000 a cada uno. Y yo decía, yo tengo esa cantidad, porque el youtuber contempló que los videos habían ganado esa cantidad durante todo el tiempo que habían durado reproduciéndose y que particularmente había sido un tiempo de 10 años. Le estaba pidiendo bastante. El tema es que un youtuber se asesoró muy bien y encontró este tema de licencia digital. Y encontró que el youtuber argentino utilizó una banda sonora de Dragon Ball que Toei Animation había diseñado y que había liberado al mundo, y él la modificó y por ende él dijo que él podía cobrar. Entonces el caso determinó que esa licencia original, que él no lo había generado, sino él la modificó, y que por ende él no podía cobrar algo que era de dominio público. Que si alguien podía cobrar era Toei Animation en Japón, que no estaba peleando, y el caso quedó desestimado. Fue un caso muy famoso. Por eso es muy importante entender que lo que uno ponga tiene que entender bajo qué características. Si ustedes van a coger un recurso mío y van a cobrar, estarán infringiendo esos derechos. Digamos que es importante, por eso yo siempre pongo el número 4. Y cuando uno construye recursos, aquí hay elementos y características importantes. Si ustedes me dicen, yo utilizo Canva, está bien. Yo utilizo tal programa, está bien. Es imposible en una clase de educación virtual que yo les enseñe todas las herramientas. Eso es imposible. Pero un elemento importante y una recomendación para la vida es que ustedes intenten utilizar lo que tienen a la mano. Entre más barato, no paguen licencias. Entre más barato lo pueden utilizar mejor, porque está demostrado que el profesional en general promedio no sabe utilizar o no aprovecha ni el 20% de lo que el computador tiene preinstalado. Y me refiero a Word, PowerPoint y Excel. Excel puede sacar cálculos estadísticos súper avanzados, inclusive insertando en un plugin. Por ejemplo, cuando yo hago artículos científicos, yo no utilizo Mendeley GetNote, ¿no? Yo utilizo el plugin de Vancouver, que se lo instalé a Word. Incluso le instalé inteligencia artificial para redacción y gramática a Word. Se le instalé el plugin que viene ya preinstalado. El tema importante es que uno inclusive puede hacer recursos educativos sencillos con PowerPoint, incluso utilizando iconos vectoriales, fondos musicales, que esa es la otra. Cuando yo le pido a estudiantes, hagan un recurso educativo para enseñar prevención de cáncer de mama, y me colocan la música de fondo de Guns N' Roses. Yo digo, estamos infringiendo derechos de autor porque no sé si ustedes le pagaron a Saiko y a Simpro. ¿Qué es eso, doctor? Saiko y a Simpro, claro. Utilizar ese fondo musical implica que tengo que pagar porque Saiko y a Simpro después le paga a la banda a la cual se utilizó. Entonces, realmente eso se podía. No, venga, esto implica la imagen que ustedes utilizaron, que la bajaron en artículos, no. Y puedo utilizar videos, juegos educativos, inteligencia artificial y las mismas licencias, documentos, hojas de Excel. Yo tengo que inclusive yo hago casos educativos que los pongo y les pongo licencia y los dejo de dominio público, pero hay que también saber dónde buscar. Entonces, por ejemplo, ustedes sabían que uno puede hacer un video, una clase virtual con PowerPoint. Esto se puede hacer. Ustedes pueden ver en la imagen se puede ver
que aquí esto inclusive tiene un editor en PowerPoint, uno puede hacer un video. Esto tiene un estudio súper interesante y no hay que instalarle nada. Y aquí les va a aparecer un recuadro donde les aparece su cara. Aquí, pues, este es un ejemplo de mi caso cuando yo estaba grabando un video de cómo hacer banners e imágenes. Entonces empecé a grabar, aparece 3, 2, 1 y queda en MP4. Y ya queda un video educativo de no tan alto peso. Si yo quiero hacer una clase virtual de 15 minutos para hablar de un tema, eso queda como un recurso sencillo. Lo tuvieron que pagar, lo diseñaron y quedó para ustedes y se puede hacer. Y, por ejemplo, uno puede hacer también infografías. Ustedes recuerdan que en este diplomado yo les pedía que hicieran un mapa mental. Si lo quieren hacer a mano, lo podían hacer porque el diplomado no era de hacer mapas mentales. Pero, por ejemplo, yo les decía, si lo hacen en Canva, háganlo en Canva. Lo quiero hacer a mano, hágalo a mano. Lo quiero hacer en SmartArt, háganlo en SmartArt. Háganlo en el programa que ustedes quieran, porque digamos que eso no es lo importante. Pero el Office 365 ya está preinstalado, uno puede hacer infografías, organigrama, uno va a insertar, esmarar y seleccionar diseño y hacer una infografía, les queda muy bonita. Es más, el mismo Office 365 tiene iconos vectoriales, tiene videos y también tiene imágenes gratuitas ya prediseñadas gratuitas, que muchas veces no se utilizan. También vengo a la parte de diseñador, ideas de diseño. Yo a todas las diapositivas les meto idea de diseño, o a veces yo las hago yo mismo, o incluir imágenes, insertar o grabar. Como les digo, uno puede grabar. Hay 3 formas de grabar videos. Una, insertar cameo, grabación del expositor. Uno se graba y aparece una imagen, uno inclusive la puede cortar y grabar solo por aparte, solo lo que uno diga. O insertar multimedia, uno le inserta el video, el audio se graba por aparte y luego se lo inserta. O presentación con diapositivas en grabar y es lo que aparece en la imagen. Hay distintas formas de hacer un video educativo. Recomendación, un video no debe durar más de 15, 20, de pronto máximo media hora, como parte del proceso, porque digamos que termina siendo eh, saturado. Entonces, cuando hagan el video, no, si lo van a hacer, háganlo de esa manera. Les quedan muy bonitos, les queda de alta calidad, quedan de 1080 resolución. Por ejemplo, cuando ustedes van a utilizar imágenes en las infografías, uno puede ir aquí a insertar imágenes. Aquí están desde archivo. Entonces, de archivo yo bajo iconos vectoriales en flaticon.es. Todos los diseñadores bajan esas imágenes o imágenes de archivo que están prediseñadas o desde iconos que están prediseñadas. Entonces, uno puede buscar e insertar y prueben. Incluso el mismo computador, estas imágenes son de las que tiene PowerPoint, en donde le dije, necesito que no sé PowerPoint porque lo coloco de esa manera, sabrá Dios por qué lo coloco, pero hay distintas formas. Ustedes pueden buscar esto en Flaticon. Flaticon.com ayuda mucho a buscar. Y hay distintas páginas que ustedes tienen disponibles donde pueden encontrar flaticon.es. Uno viene a flaticon.es y en flaticon.es buscan coronavirus y les van a aparecer imágenes bonitas. Y él les va a decir, siempre si usted va a colocar ese icono vectorial, tiene que referenciarme. Pero usted puede comprar la imagen. Una de las cosas interesantes es que todos los diseñadores gráficos conocen Flaticon y ellos pagan una membresía que es como de $20 al mes y pues, les da un certificado de originalidad que pueden utilizar la imagen, la pueden modificar por todas las imágenes que bajaron durante ese mes. Ustedes dirían, por un momento, pues si yo bajo 1000 imágenes, ¿quiere decir que me dan certificado por ese mes que yo pagué? Sí, y es un certificado de autenticidad. Estas imágenes que ustedes ven en la anterior diapositiva, todas fueron sacadas en Flaticon, porque son imágenes de alta calidad, son iconos vectoriales que se pueden modificar. Y entonces es lo que hace un diseñador, él coge esta imagen, la modifica y posteriormente por eso es que pues, él cobra. Pero también hay sitios de imágenes gratuitas, Pixabay, Pixnio, Pixhere, Pixfuel, inclusive como Wikimedia tiene algunas de licencia Creative Commons 0. Son imágenes gratuitas que ustedes pueden buscar. ¿Qué hace un estudiante hoy? Inclusive nosotros lo hacemos. Uno dice, voy a buscar sobre coronavirus y voy a buscar en Google imágenes. Sí, está bien, pero tienen que dar una configuración adicional. Ustedes vienen a imágenes, ponen coronavirus, le dan herramientas y en herramientas vienen a licencias. Y cuando le dan licencia Creative Commons, porque si no, hay imágenes que tienen derechos de autor. Y cuando le dan las imágenes de licencia Creative Commons, quiere decir que son imágenes que pueden utilizar. Por ejemplo, aquí están estas de Pixabay o Wikimedia Commons. Esta, por ejemplo, es de Bogotá, que es imagen gratuita, que no se puede cobrar y por en el tener la licencia, quien la modifique tampoco puede cobrar.
curiosamente la imagen del coronavirus, que era de la OMS, pues un diseñador se la regaló al mundo, y la OMS la utilizó, la CDC la utilizó, todos los gobiernos la utilizaron porque sabían que no tenían que pagar. Es una imagen muy bonita. Esta, por ejemplo, fue diseñada por inteligencia artificial y un diseñador la modificó en la pandemia por coronavirus. Entonces, por ejemplo, estos son ejemplos de imágenes. Esta es la de Flaticón, esta es decir, que todos la vimos. La diseñó este diseñador y se la regaló al mundo y después le modificaron, le cambiaron los colores, pero nadie podía cobrar. Wikimedia Commons en la pandemia, entonces son imágenes de alta calidad que uno puede aprender a utilizar y que puede utilizar. Y como les digo, hay que aprender las que tengan Creative Commons cero, que son que alguien tomó y se la regaló al mundo y que uno puede utilizar en sus presentaciones. También está, y voy a dejar de aquí de compartir porque creo que cometí un error, ya me devuelvo, porque tengo que compartir pantalla con audio y no lo hice, compartir sonido, y aquí ya vuelvo a compartir. Entonces, por ejemplo, también muchos no saben que, por ejemplo, YouTube tiene una galería, una librería de música gratuita, que todo diseñador, ustedes han escuchado muchos comerciales que se basan en esa galería y que YouTube le dice al mundo, mire, utilice esos fondos musicales, como por ejemplo este que ustedes van a ver. Si lo escucharon, es un fondo musical, este es el más corto que encontré. Hay algunos que tienen distinto tipo de música, triste, música alegre, música de motivación, que muchos youtubers utilizan en sus videos y que ustedes pueden de pronto optimizar. Pero también hay otros sitios que se pueden utilizar. Y también hay bancos de imágenes y recursos educativos como el del Ministerio de Educación de España que se puede utilizar. Pero un elemento importante, y esto es clave para las nuevas generaciones, es que se está desoptimizando el proceso. Digamos que las nuevas generaciones han cambiado. Hay algunos videos que a mí me dan risa. ¿Cómo beber agua? 2 millones de visualizaciones. Mentiras, creo que son 200, es 1 millón. De pronto me equivoqué. Búsquenlo en YouTube. ¿Cómo tomar agua? Pues, ¿cómo tomar agua? Pues el agua se toma, nada más. Pero la gente lo ve. O una papa durmiendo 24 horas. Y la gente entra a ver una papa durmiendo 24 horas. Eso pasa. Son las nuevas generaciones. No tengo por qué cuestionar eso. En cambio, los videos que son educativos, que son útiles, pues no tanto. El Sevier Salud, que tiene 10.000 suscriptores, 492 videos, tiene cómo hacer revisiones sistemáticas, cómo buscar literatura médica, plataformas digitales, 67, 100, si acaso máximo 500 visualizaciones. Entonces, también hay que buscar plataformas educativas que incluso dicen, utilice el video, pónganlo en la clase, y utilice extractos, porque estoy libre de derechos. Entonces, no le estoy haciendo publicidad al Sevier, no me está pagando, hago esa declaración, pero hay que encontrar distintas plataformas educativas que pueden ser muy útiles. Entonces, esto utilícenlo, inclusive como parte del proceso. Inclusive ustedes pueden hacer sus videos propios y crear su canal para sobre todo algunos temas, porque no sé si ustedes sabían que a un influencer le pagan es por la cantidad de visualizaciones, pero cuando no es de contenido educativo le pagan menos. Si ustedes hacen un canal educativo les van a pagar más, porque infortunadamente las cosas de salud no están siendo explicadas por profesionales de la salud y eso implica una desconexión importante. En pandemia, algunos famosos decían que tomando determinados productos o haciendo determinadas cosas se iba a acabar el coronavirus. Y nosotros, que éramos los que sabíamos, no contrarrestábamos, porque todavía nos falta ese acercamiento a esos medios digitales, que no es tan complicado. Yo sé que eso implica tiempo, pero no requiere gran dominio informático. Si uno quiere jugar, también uno puede jugar. Yo les contaba al secretario de salud, yo utilizo mucho WordWall. Yo tengo la versión premium que no pago yo, paga la universidad, ahí sí estoy haciendo publicidad y ahí puedo hacer cuestionarios y son cuestionarios formativos. Aquí pues yo no voy a poner a jugar por cartas, sino aquí pongo cuestionario, que hago unos cuestionarios que tengo guardados que pueden ser contestados por 1 millón de personas. Este lo contestaron 1.000 personas porque tenían la posibilidad y lo compartieron. Y eran cuestionarios formativos y me genera una métrica y una analítica. La persona se inscribe y ocurre que pasa. Pues el WordWall es muy sencillo y está esta ruleta de la participación que también estaba por acá, aquí no la veo. Uno puede colocar rueda del azar, uno coloca el nombre, un número y uno dice, tal persona tiene que responder. Es una forma muy interesante de jugar sin perder, como les mencioné, la solemnidad de la profesión.
También está Educaplay, que tiene muchas actividades, creatividades. Worldwall tiene creo que 5 actividades gratuitas. Pero ustedes si utilizan la rueda, esa que abrieron, la pueden modificar y no los va a molestar. Yo siempre cuando tenía la versión gratuita, cambiara los nombres, pero siempre tenía la misma ruleta y no la cambiaba. O sea, lo que son 5 actividades, yo abría un cuestionario y dije, bueno, este cuestionario lo modifico para poderlo enviar. Quizzes, Menti, Kahoot, Genial y Canva tienen distintas posibilidades porque Canva puede ayudar como parte de la dinámica. Esta es una imagen de Educaplay, crear actividades, juega y aprender, y digamos que puede ser interesante. Obviamente, en temas de medicina, uno no va a hacer una sopa de letras o de diagrama. No, porque pues no tiene ese nivel, pero uno puede buscar herramientas para poder optimizar el proceso. También tenemos la inteligencia artificial, y yo quería llegar a esta parte, y todavía queda tiempo para explicarlo, porque la inteligencia artificial que estamos utilizando es generativa. Y, por ejemplo, algunas personas dicen, pero es que la inteligencia artificial, el estudiante no está aprendiendo. Hay que saber utilizar la inteligencia artificial, no le tengan miedo. Y lo que yo le digo siempre al estudiante es, usted es el curador de la información. A mí no me sirve que usted le pregunte de un tema de anatomía, fisiología a ChatGPT, usted no lo sabe. Usted no sabe que lo que la inteligencia artificial le está dando es correcto o incorrecto. Yo hago ejercicios con estudiantes donde les digo, preguntemos a ChatGPT, ustedes cuestionen lo que ChatGPT está mencionando y hagámoslo en clase. Entonces se vuelve un ejercicio donde dicen, sí, el profesor Erwin me está pidiendo, claro, hagámoslo, pero sépanlo utilizar. Porque la mayoría de personas no sabe utilizar bien ChatGPT. El GPT significa generativo, preentrenado y transformador. Generativo porque utiliza un modelo de lenguaje para predecir. Entonces, él, digamos que intuye qué es lo que yo necesito. Preentrenado porque le metimos una gran cantidad de datos para que pueda dar una respuesta. Y transformar porque organiza información. Entonces, digamos que yo les estaba explicando que la información era tan grande que aparecen nuevos sistemas de organizar para poder responder. Entonces, particularmente, la versión 5 está próxima. Digamos que la más famosa es ChatGPT 4.4, que tiene 2 a 3 años, exceptuando la versión premium. La versión premium está actualizada completamente y la versión 5 está más próxima. Se dice que la versión 5 va a ser casi 100.000 veces más potente que la que estamos utilizando. Gemini está actualizado en línea, Copilot también, pero utilizan la estrategia base. Y también está DAL 3, que utiliza para imágenes. Siempre, y una recomendación importante en el momento de utilizar inteligencia artificial, es que hay que saber hacer las preguntas y a la fecha tiene muchos errores. Por ejemplo, yo una vez le pregunté sobre el modelo predictivo, preventivo y resolutivo, que pues muchos no saben, ese modelo referencia a mi tesis de doctorado, y yo le pregunté que si era correcto hablar de un modelo preventivo en salud. Entonces me decía, sí, claro que es correcto. Y yo le decía, pero es que la salud no se previene, la salud se promueve. Tienes toda la razón, porque tal cosa, según alguna referencia. Yo utilizo la inteligencia artificial para conversar y para resolver dudas, pero el que sabe soy yo, los que saben son ustedes. Y esto yo lo equiparo con la película de Iron Man, que tenía su inteligencia artificial, que era Jarvis, es el que creó el nuevo elemento y el que sabía, el que creó la inteligencia artificial, que después se convirtió en Viernes, pues fue Tony Stark, era el que sabía. Entonces, y es lo mismo que va a pasar con ustedes. Ustedes son los que saben del tema, pero le pueden preguntar para de pronto preguntar, pues, ¿qué es lo mismo que uno hace con Waze? ¿Cuál es la ruta que más puedo utilizar? Pero el que sabe son ustedes son los que tienen la experiencia. Entonces, es lo que uno debe hacer con la inteligencia artificial. Y para eso hay que saber preguntar. Y para saber preguntar está el prompt. El prompt es un conjunto de palabras que generan contenidos y en eso hay sistemas y hay conjuntos para aprender a preguntar. Entre más detallada la indicación, muchísimo mejor, entre más específico. Y se puede elegir el formato en el cual ustedes quieren la respuesta. No es solo denme la respuesta, sino pidan cómo. Un ejemplo de un prompt. Actúe como profesor de fisiología. Tienen que darle un rol. Necesito que actúen como profesor de fisiología. Necesito que me cambie la referencia de APA a Vancouver. Incluso en Azure, ya ChatGPT aparece como autor. E incluso en las revistas inicialmente se decía, declare si utilizó inteligencia artificial o no. Solo declárelo. Pero ya no se ve como negativo utilizar inteligencia artificial para los artículos. Porque como les digo, la inteligencia artificial es tan vieja que preguntan que si es generativa.
Un tema importante, y hay que ser muy cuidadoso, es que los estudiantes hacen mucho plagio, sí, es cierto, y le preguntan todo a ChatGPT. Un profesor en Nueva California, eh, u- todos los trabajos los subió a ChatGPT y les preguntó, no fue específico, fue muy genérico, si los trabajos habían sido escritos con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial le respondió, sí, todos los trabajos fueron escritos con inteligencia artificial. Por ende, el profesor los reprobó a todos. Pues como parte del debido proceso, un estudiante que sabía mucho del tema utilizó el prompt adecuado y delante de un, pues como parte de la apelación, le preguntaron a la inteligencia artificial con el prompt adecuado, específico, generativo. La inteligencia concluyó, no puedo responder, no puedo negar, pero tampoco puedo afirmar que esto fue escrito con inteligencia artificial. Por ende, el profesor tuvo que aprobarlos a todos. Entonces, digamos que hay que ser muy cuidadoso con el uso de la inteligencia artificial, hacer juicios de valor, pero también saberla utilizar. Entonces, porque pues particularmente hay varios ejemplos de cómo generar las preguntas. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es que deben curar, siempre revisen, porque por ejemplo yo sé cuando algo se escribe con inteligencia artificial, porque siempre la frase final que utiliza ChatGPT es, en resumen, lo que quise decir es tal y tal cosa. Ya uno sabe que lo utilizó, o a veces utiliza el tiempo de una persona diferente. Entonces, hay que curar las cosas. Me han solicitado un escrito sobre, entonces, elabora un escrito de tantas palabras, el cual está organizado por introducción, desarrollo y conclusiones, además de hacerle referencias reales, porque ChatGPT se inventa las referencias y en formato app. Análisis de competencia. Analice el posicionamiento de una marca sobre la otra. Por ejemplo, yo quiero montar un consultorio en tal zona de la ciudad, necesito cuáles son las posibilidades y hago un análisis económico, pero tengo que mostrar información, tantos metros cuadrados, cuánto cuesta, cuánto están pagando, servicios, impuestos, y a partir de ahí él me puede hacer un análisis de competencia. Un aprendizaje específico. Quiero estar informado sobre determinado tema, entonces busque los últimos artículos, no necesariamente científicos, trabajos de investigación y recursos sobre y resuma los puntos clave en tantas palabras. Por ejemplo, Copilot lo hace muy bien. Estoy empezando un proyecto sobre tal cosa. Mencióneme ventajas y desventajas y en donde yo puedo buscar para aprender de tal tema. Entonces uno le puede pedir algunas preguntas y no es solo la elaboración del ensayo. Hay distintos recursos. Ustedes van a encontrar distintos tipos de inteligencia artificial. Van a encontrar uno en español, directorio ia.com, van a encontrar de todas las inteligencias artificiales. Y pruébenlo, cacharréenla al TV y busquen. O ifindy.com también van a encontrar distintas inteligencias artificiales. Por ejemplo, investigación, hay ya inteligencias que hacen síntesis del conocimiento para revisiones sistemáticas. Se pueden utilizar para organizar referencias o para PDF. Hay una que es chat PDF, en donde yo le digo, hágame, necesito, para revisión sistemática, necesito que me haga un resumen de esto, 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 que son las categorías de la revisión sistemática, y tiene una certeza elevada. Consensus, Sony, Jenny AI, son muy buenas desde un PDF, siempre intenten en PDF. Escritura, ChatGPT, Axure PDF, Copy AI, Compose, Jasper, para creación de contenido, Beautiful AI, Slide, crea presentaciones de PowerPoint, les crea el código y les enseña cómo, crear vectores, crear voces, sonido y música, editar videos, remover fondos de imágenes. Entonces, por ejemplo, usted vio que la imagen inicial ya lo había removido. Subtítulos de videos, transcribir. Por ejemplo, ustedes quieren transcribir una entrevista, se llama DeepGram. Eh, Imágenes, Leonardo, Midjourney, o mirar de manera profunda qué nivel de porcentaje de inteligencia artificial utilizaron para escribir un escrito, que es iClassifier. Entonces, son distintas formas que ustedes pueden utilizar y le pueden tomar un pantallazo hasta esta diapositiva. Pero también implica un tema, en el caso de salud, también tiene implicaciones éticas y también en el caso de, digamos que esto puede aplicar en educación en profesiones de la salud, porque el tema creció tanto que la Organización Mundial de la Salud sacó un documento que habla de la ética y la gobernanza de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Incluso, ustedes quieren aprender del tema, hay un curso gratuito que es súper corto, que está en OpenWho, que es la plataforma madre del campus virtual de la OPS, porque este es de la OMS, y aquí encuentran éticas de inteligencia artificial. Si lo quieren hacer es gratuito, genera certificado. Y este documento está en dicha URL. Entonces, se establece que la inteligencia artificial está avanzando tan rápido
que es muy importante cuestionar no si se puede hacer, sino se debe hacer. Entonces, hay que colocarle unos límites. Y lo primero es que la autonomía del ser humano está por encima de cualquier cosa. Prima el humano sobre la máquina, inclusive en la toma de decisiones clínicas y también en la parte de educación. Entonces, nunca se olviden de eso, porque yo hablé de tecnología, pero la conclusión importante de esto, desde el punto de vista ético, es que prima al humano. Siempre la inteligencia artificial debe utilizarse para el bienestar y seguridad de las personas. Hay inteligencias que están en el mundo oscuro que utilizan para cosas no tan legales ni tan éticas. Eso no es recomendable usarlo ni siquiera mencionar. Garantizar la transparencia y que se comprenda el uso, que las personas empiecen a secar un poco más. La rendición de cuentas, si usted lo utilizó, dígalo, no está mal. Que sea inclusivo y que se garantice la equidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Bogotá se puede utilizar, pero en la Alta Guajira, si yo les hablo de esto, es de ciencia ficción y de pronto estamos retrasados 10 o 20 años. Hay que promover que las personas más vulnerables por lo menos tengan lo básico, que es conexión a Internet. Estamos hablando de inteligencia artificial, pero en un hospital ni siquiera tienen no tienen buen wifi, le toca a uno con los datos del celular. O sea, si yo quiero hablar de transformación digital, empecemos con lo básico y que la inteligencia artificial pueda responder y que sea sostenible. Por ejemplo, este es un video, pues digamos que esto está en mi canal de YouTube, no lo voy a reproducir todo, en donde yo lo utilicé para docencia. Es muy útil para diseños de rúbricas. Entonces, yo estoy diseñando un módulo de salud mental en atención primaria. Salud mental para personal no especializado. Se llama MHGAP, como lo pueden ver acá. Y en este recurso, yo me presenté, le dije mi nombre, que era colombiano, fui muy específico, y le mencioné que necesitaba diseñar una rúbrica con base en una guía que se diseñó desde la OMS con unos contenidos de un curso que yo le presenté. Entonces, cuando yo le manifesté esto, entonces yo le pedí a la inteligencia artificial que me diseñara la rúbrica y, oh sorpresa, que me diseñó una rúbrica muy buena. Y entonces yo después le hice el ajuste y aquí le dije, diseñéme la rúbrica para primera actividad del módulo 1. Yo ya tenía un prompt y aquí me empezó a diseñar la rúbrica. Yo le había dicho ya arriba cómo debería tener, que comprenda principios generales y me empieza a generar una tabla de manera muy rápida. Es muy útil para generar rúbricas, pero evidentemente quien se encarga de la instrucción, objetivo, resultado previsto de aprendizaje, actividades, son ustedes. Ustedes lo pueden utilizar como parte del proceso. Entonces es muy útil utilizarlo desde el punto de vista generativo. Ya si se fijaron, yo tengo la versión premium, tengo que también confesarlo. Pero también en investigación lo utilizo para análisis cuantitativo, una base de datos de 1250, le pedí que me hiciera análisis estadístico y en cualitativo, en entrevistas le dije las categorías, necesito que haga un análisis temático, que sea más inductivo, y a partir de ahí que me saque las citas textuales, como es un informe cualitativo. Pero aquí viene una conclusión importante. La inteligencia lo hace. Pero si ustedes no saben del tema, pues la inteligencia no les va a enseñar a ustedes. Evidentemente, yo sé de análisis cuantitativo, yo sé de análisis cualitativo, yo sé de diseño de rúbricas y yo sé si está bien o está mal. Y ahí es donde viene la parte de la curaduría. Ustedes son los encargados de hacer esa parte de la curaduría. Ustedes son los encargados de revisar el proceso. Entonces, siempre encárguense de revisar y de garantizar que el tema esté definido. Esto no lo reproducí porque está en un video, yo coloco el tema. Yo estoy llegando a la parte final, y es que nosotros, con un grupo de estudiantes, la doctora Claudia y el doctor Romero, hicimos una revisión sistemática, exploratoria, sobre el uso de inteligencia artificial en la educación médica. En este momento está en segunda revisión. La primera revisión no fue muy grande, realmente fueron muy amables. Estamos ya esperando ya la respuesta definitiva. Pues, se puede decir que básicamente está aceptado porque está aceptado con correcciones menores. Estamos haciendo los ajustes y nos dimos la tarea de buscar, bueno, ¿y esto en qué está? Obviamente cuando esté se los vamos a compartir porque está en BMS Medical Education. Para nosotros como profesores y colombianos es muy importante y encontramos varias características como parte de la revisión. Por ejemplo, aplicaciones prácticas, simulaciones clínicas avanzadas. Se puede utilizar en procedimientos quirúrgicos utilizando realidad virtual. Sería más realidad aumentada, aquí quedó mal denominada en el artículo. Tutores inteligentes con un lenguaje natural con base en las evaluaciones. A cada estudiante se le puede hacer una realimentación individualizada con base en lo que hace. Análisis anatómico, sesiones virtuales y un modelo tridimensional
de anatomía interactiva o evaluación automatizada. Dependiendo de los exámenes, permite una reglamentación personalizada dependiendo de las respuestas, y esto con inteligencia artificial. Pero incluso miramos algunos tipos de herramientas de inteligencia artificial en educación en salud. Por ejemplo, encontramos que en el artículo de Shu, plataformas de aprendizaje adaptativo, entonces, que mostraba qué debilidades tenía cada estudiante, hacía un análisis de esas debilidades y cómo se podían abordar. Chatbots, uno puede crear un chatbot, obviamente hay que saberlo entrenar. Como ustedes han visto en los bancos, o en algunas aplicaciones que uno le pregunta y él le va respondiendo. También hay para educación como este artículo, y utilizó para casos clínicos simulados, en donde se colocaba el caso, y un chatbot, el estudiante respondía y el chatbot le iba respondiendo, no, no es por este lado, responde de tal manera, y uno lo va entrenando. Reconocimiento de imágenes, análisis anatómico y detalle de imágenes médicas, y se le iba entrenando, y se le decía al estudiante qué es, y la inteligencia le iba ayudando. O generación de contenido de evaluación, creación de casos clínicos, se puede crear, uno lo va curando, o simulaciones para el autoaprendizaje y evaluaciones. Pero una de las cosas que concluimos en el artículo, que a pesar de todos los avances, y aquí ya voy cerrando, es crucial equilibrar los beneficios de la tecnología con la ética de habilidades humanas. Esto está más que demostrado, porque hay cosas como la empatía, el buen trato, que pues la máquina todavía, por pues, la tecnología actual, no lo puede, digamos, simular, digamos que todavía no puede simular sentimientos, y eso es muy importante en la parte humana, más allá de la parte cuadriculada que tiene la inteligencia. No le tengan miedo a la inteligencia artificial, no aprendan a utilizar, digamos, y a utilizar la que mejor se les acomode. Por ejemplo, hay una que es Aitor, hay otra para artículos, que pueden ser muy útiles como parte del proceso. Y ya llegamos a las reflexiones finales. Esta sesión yo sé que iba hasta las 8 de la noche, eh, y sabía que era un poco larga, pero era gran cantidad de contenido que me permite pues, poder avanzar en abordar este tema. Lo primero, este tema tiene un rápido envejecimiento y la pandemia lo aceleró más. Entonces, hoy posiblemente esté desactualizado, pero no quiere decir que yo tengo que estar a la vanguardia de la última tecnología para decir que estoy actualizado. Hay cosas que yo utilizo desde el año 2008 que hoy las he seguido mejorando porque me han funcionado. Y hay aplicativos que utilizo 2025. El derecho a la desconexión es clave. Entonces, no, yo tengo un curso virtual, le escribo a tal hora, tiene que responderme al estudiante. No, venga, hay que poner algo de límite, hay que hacer gestión de la información, hay que ser flexible, y la inteligencia artificial cada vez va a ser más exacta. Entonces hay que saber cómo incluirla. El tema no es, no meto inteligencia artificial, sino bueno, esto cómo lo puedo optimizar en las actividades docentes y cómo puedo utilizarla con el estudiante. Y el estudiante tiene que ser consciente. Como les digo, los estudiantes se sorprenden cuando yo les digo, utilicémosla, pero critiquemos la inteligencia artificial. Critiquémosla, pero para criticarla hay que saber del tema. Y a ellos les gusta, porque a mí hay profesores que me dicen, no, no puedo utilizarla. No, utilícenla, pero ustedes tienen que saber. Y tienen que demostrarme que saben. Es lo que yo le digo al estudiante. Y es, digamos que particularmente eso lo ven de manera favorable. Y les digo, ¿qué PROM va a utilizar? Utilicémoslo, lo utilizo mal. Yo, por ejemplo, siempre me presento de quién, dónde trabajo, en qué universidad, qué títulos tengo. Le digo, compórtese en mi caso. Yo hago Machine Learning porque inclusive a ChatGPT yo ya lo he ido entrenando. Inclusive yo le metí todos mis artículos, columnas de opinión, mi tesis de doctorado, mis tesis de maestría, le metí mis artículos científicos, les dije, con base en lo que yo escribí, investigué, necesito que me determine cómo podría responder esta pregunta, que es como si estuviera respondiendo. Entonces ya hay una frase que tengo ahí, que es que ya tengo un chatbot ya programado como si fuera Erwin Hernández, y responde como si fuera Erwin Hernández, porque responde con base en lo que yo he escrito. Entonces digamos que es muy interesante el proceso. Segundo, esto es otro error importante. Creer que innovar, es decir, lo que yo hago de manera presencial, paséenlo virtual, cuando si presencial lo hacen bien, háganlo presencial, porque es que tengan un estilo propio, manténganlo. O sea, innovar no es eso. Si utilizan el tablero para sumar 2 más 2, pues háganlo, no lo hagan como aparece acá, porque a veces el mundo educativo también es tan salvaje y tan agresivo que nos dicen que tenemos que estar innovando. No, hay cosas que se pueden hacer bien en la presencialidad, síganla haciendo, no cambien de esa manera. Entonces, la innovación se puede dar en otros escenarios. Hay cosas que yo hago en comunidad y no utilizo nada en tecnología y nos vamos con los estudiantes. Les digo, usted nos saludó, eso no lo enseña la inteligencia artificial.
lo primero para trabajar en comunidad es saludar. Si usted no saluda, pues trabajemos en el tema del saludo. Y eso se ve simplemente, la inteligencia no lo sabe identificar. Entonces, hay cosas que uno puede seguir trabajando. Y la reflexión número 3 es muy importante, no le tengan miedo a esto. La persona que me enseñó a ser profesor virtual, Francisco Vázquez Gómez, que en paz descanse, él me enseñó ya siendo maduro, ya tenía, ya economista de la Autónoma de México, y él me decía dos cosas, mire, Erwin, yo considero que no lo he alcanzado, él me dice que yo lo superé cuando la última vez que hablamos, él me decía, mire, usted tiene dos cambios en la educación, o se resiste o se adapta, pero la adaptación implica asumir elementos previos. Usted no puede decir que, pues en este caso no existía la inteligencia artificial, pero él me decía la educación virtual, usted no puede decir que eso no sirve. Dele la oportunidad y conózcalo y sí, adáptese a sus condiciones, pero no tiene que ser el más avanzado. Y el segundo, que esto se lo aprendí de Francisco, que fue conferencista, él fue profesor mío, yo lo conozco hace ya 25 años, él me decía dos cosas, Erwin, de manera importante: la referenciación competitiva y el relevo generacional. Porque a quien usted está formando va a ser quien lo va a atender el día de mañana. Y así como usted lo va a formar bien o lo forma mal, así lo va a atender o bien o lo va a atender mal. Entonces, y no es solo la parte técnica, también la parte humana es fundamental. Eso es supremamente importante. No le tenga miedo. Yo soy el relevo generacional de Francisco, él lo dice. Y a partir de ahí yo estoy buscando ya relevo generacional, porque no hay o sea, como educadores no tenemos que tener miedo a entregar lo que sabemos para que el resto lo puedan divulgar, que es lo que yo estoy haciendo con ustedes. Y la referenciación competitiva implica que usted se identifique a alguien, no de manera envidiosa para aplastarlo, sino para poder aprender y llegar a ser igual a él o poder colaborar. Y es supremamente importante. Son dos enseñanzas que les quería dejar. De esa manera, ya siendo las 8 en punto de la noche, finalizamos esta sesión. Les agradezco por su tiempo, por su amabilidad, por su paciencia. Sabemos, y esto lo tenemos preorganizado, esta presentación la ajustamos, que nos demoramos las 2 horas exactas. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta que ustedes quieran hacer, porque inclusive yo incluí preguntas de cortes anteriores, como el tema del plagio, hay que saberlo utilizar. Y si no es así, estas son mis redes sociales. Erwin Nizabana es el canal de YouTube. Instagram van a encontrar inclusive cursos gratuitos, comparto columnas de opinión, pues comparto distintos artículos. No sé si tengan algún comentario o pregunta. Estoy aquí revisando el chat y si no la hay, una... Sí, No, pues quería agradecerte, muchísimas gracias. Creo que es pues bastante actualizado todo lo que vemos. De verdad que hay muchas herramientas que por lo menos en mi caso no conocía y que pues ya hay, digamos que hay que cacharrearle, ir descubriendo pues cómo las podemos implementar también, como tú dices, pues en nuestro quehacer. Te quería preguntar si la presentación pues también la encontramos en el aula virtual, de pronto, ya como se hay la pasé a varios links. Claudia. Yo ya se la Ah, pasé a perfecto. Claudia. Y Claudia la tendría, la puede subir. La próxima Voy vez a está disponible. compartir en como Super, avisos de profe, muchas coordinación. gracias. Listo, listo, digamos. Y recuerden que por cortesía, si es una pregunta, tener una pregunta, hay que responder en el chat. No, porque digamos que el profesor, hay una cosa que yo utilizo en educación y comunicación, que son los tiempos de silencio, los apartes de comunicación, y les digo, por lo menos respondan, porque digamos que eso ayuda a cerrar ese proceso. ¿Habría alguna pregunta, algún comentario? Si no lo hay, por favor respondan en el chat. No, o estuvo muy mal, o estuvo muy bueno, pero igual ya llegó a la clase, se dictó. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Y como les dice la doctora Claudia, esta grabación yo la subiré en unos 2 días y les recomendamos que ya con base en esto entren al foro, discutan y tengan propio criterio para poder avanzar. Entonces, muchas gracias y una feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Muchas gracias, Dr. Erwin. Gracias, Doc.